Paul pisao. Pisao de no sé qué ha pasado. A ver. Hola, Pichu. Hola, hola. Tengo ganas realmente porque ayer me dejó con los dientes largos el juego por... Bueno, el juego no me dejó con los dientes largos, me dejé yo mismo con los dientes largos porque no he jugado. Así que bueno, no es culpa del juego, per se. Para meter el móvil al menos sí. No es que me haga estrictamente falta para el playthrough, pero... La zona de impacto más cercana al cometa. Vale, eso me da algo de pista de dónde está la ciudad, ¿no? Porque de momento, sorprendentemente los Gothic normalmente es muy fácil conocer las facciones que no son la primera que te encuentras. En este conocí a los clérigos, de oídas, pero ahí se quedó la cosa de momento. El Reitan. Cuidado con mis chistes. O con mis cistes. Vale, tenemos que ir al ascensor para completar esta questline de los berserkers, que debería dar bastante leveo, la verdad. Aún no tengo los puntos gratis, pero me queda relativamente poco. Bueno, no, relativamente poco. Sería subir intelecto a 25, si no me equivoco también, ¿no? Me daban 10 puntos gratis que meto en destreza. No vamos tan mal. ¿Cómo voy de flechas? Algo tengo. Bien, bien, me podía ser peor la situación. ¿Tengo algo que cocinar? Ahora puedo hacer hamburguesas con pan. Hombre, pero... Oye, pues esta mierda parece que renta bastante más. Voy a guardar la carne a partir de ahora. Ya, pero es que no tengo alquimia aún. O sea, no puedo tener alquimia físicamente. No tengo ni la destreza necesaria, ni hay entrenadores de alquimia aquí. Clérigos, esa es la clave. Si es que no se puede. No se puede tener todo. Podrías tener todo nivel 1, sería otro tipo de RPG. Muy diferente. Creo que me hice el week más perfecto en la vida de estas resistencias, tío. Qué honesta, me lo hice hoy. Esta melodía me recuerda mucho a Gothic 1 realmente. O sea, ni siquiera sé quién es el compositor de este, pero el tío pilló un poco el estilo del Gothic 1. No es tan legendaria. También porque la he escuchado menos veces, ¿no? Pero el rollete lo tiene. La can whip. Me encanta que los fieles a la serie Gothic se vengan a ver esta serie. Así me gusta, así me gusta. Que la verán pocas personas, pero joder, nos lo vamos a pasar en grande los que estéis aquí. Espero que seáis conscientes. Esto es el comienzo de la aventura. Os queda aún lo mejor o lo peor, depende de cómo lo mires. Por delante. Sí, es muy campamento viejo, efectivamente. Una lástima que no sea Rosencrantz, pero bueno. Que tampoco es la peor música del mundo, vamos. Lo que jode es que podría ser aún mejor. Pero no queda otra que disfrutar de la que tenemos, porque... Es que no queda otra. Este ya ha pillado agro el cabrón. Mierda. ¡Mierda, hijo de puta! ¡Que me acabo de curar! ¡Cabrón! ¿Dónde está el tonto del Duras? ¡Duras, cabrón! Es un hijo de puta, Duras. Te preocupes, cárgate el carroñero ese, venga, va. Bruce. I'll help you. Y se queda y se come un daño. I'll help you y se come daño simplemente. Cárgate el puto carroñero, venga. Duras mete muy poco daño, tío. No, es que el otro perro nos está disparando mientras de fondo. Vale, 10 de experiencia, ¿no daban menos? Ah, no, 10. 5 daban los otros. A ver, le hace daño y todo, todo. Sí, le hace daño decente con el arco, el cabrón. No sabe esquivar una mierda. Joder, macho. Mi arco tampoco es que meta poco, Criaturas ha caído del todo, ¿no? Está simplemente ahorrando flechas el hijo de puta. ¡Ah, tonto! Bien. Oye, 30 de experiencia no es moco de pavo.
No puedo comer mientras vuelo. Chatarra metálica. Electrónica. Not bad. Porque Risen 2 y 3 no los compuso él tampoco, ¿no? Creo. La verdad es que el 2 lo jugué poco, pero porque es que me dio tanto asco que no quería avanzar. El 3 sí que lo jugué un poco más y no recuerdo nada de la música del 3. No era para nada tan emblemático como la del 1. El juego en sí me acabó gustando, sorprendentemente, pero es que nada como Risen 1, tío. Risen 1 de momento incluso me gustó más que Elex. De momento de lo que llevo de Elex, Risen 1 era el Gothic perfecto. Es más, la historia enganchó de una manera... no tiene nada que ver con Fable, por suerte, esta saga. Dispárale, cabrón. ¡Ah! Pollos de mierda. ¿Cómo hacen de daño, tío? Esperamos. Hay un perro pelándose con Duras encima. Duras, que poco me duras, tío. Ah, eso lo ha cargado. Ah, no, espera, no. Porque me dio 5 más 10 experiencia. Sí, exclamación directos en el chat. Ha salido el primer capítulo, este es el tercero. Poco a poco irán saliendo ahí. El tema es que por contrato con Twitch no puedo sacarlos nada más lo haga en Twitch. Tengo 24 horas de exclusividad con Twitch. Y tengo que sacar un día después. Bueno, pero con el team nos siento más capaces, ¿sí? O sea, podemos formar un poco de experiencia, un poquito de dinero también, quieras o no. Fable con Gothic es Mass Effect con Ass Effect. Casi tal cual, ¿eh? Aquí hay una pequeña batalla entre bichos. Ahora ya unirse, la verdad. ¡No te lo cargues! ¡No te lo cargues! ¡Es mío, hijo de puta! I'll help you. Cállate. No es que he pillado agro yo. Me hace daño el cabrón. Esto es de PS3. No es de PS3. Empieza a cansar un poco los comentarios de peña que no tiene ni puta idea, honestamente. O sea, chicos, si tenéis mala memoria y recordáis la Play 3 como si fuera la 4, no es culpa de nadie, es luego vuestra. Es que absolutamente nadie. Enciéndete una Play 3 a ver cómo se ve y se te quitará la tontería muy rápido. Ah, traiste. Que me renta por dinero. Hijo de puta. Ah, se lo ha cargado el puto Duras. ¿Me hace mal gastar flechas, hijo de puta? Ah, cabrón. Que no me quedan tantas, 36 y 10. Ah. No sé, tío. Seré yo que recuerdo perfectamente cómo se veía la puñetera Play 3, tío. Y no se veía nada bien. En comparación, vamos. Esos 640p, 24 FPS. Muy cinemático todo, sí. Pero es que hay un montón de juegazos en la Play 3. Pero es que me enciendo la Play 3 ahora mismo en la tele grande. Y me entran 4 tipos de cáncer diferentes, tío. Es un ascazo. Una pena porque los juegos eran muy buenos. Pero estamos acostumbrados hoy en día a unos estándares de calidad bastante superiores a eso. Espera, ¿te has jugado Dragon Age en la Play 3? Uff. Si en la Play 4 el juego sufría, en la Play 3, ¿cómo coño iba eso? Yo me lo pasé en la Play 4 y el juego al menos iba a 1080p. Pero 30 FPS justitos, Duras, ¿qué haces? Están limpiando la suela de zapato de sangre, yo qué sé. Las pantallas de carga en el Dragon Age encima eran larguísimas. He jugado Risen 3 en la Play 3. Injugable. En la Play 5 se puede jugar. En la Play 3 es que es injugable, tío. ¿Qué ha pasado con esa flecha? ¿A dónde ha ido? El 3 yo no lo he tocado en un principio porque pensaba que iba a ser igual de malo que el 2. Ha sido un error, Me lo compré a principios del año pasado para Play 5. Estaba a 5 euros en digital. Digo, venga, lo compro. Al menos un par de horas me dará. Le voy a dar otro try. No me arrepiento de nada. Me lo he pasado súper bien. O sea, está escrito como los juegos clásicos de Piraña. El gameplay es un poco más simplón. Pero lo que es el guión, tío, es puro juego de rol. Me gustó bastante. Un TPO.
El tutorial es una mierda. El tutorial te guía de la manita como si fueras tonto. Es súper cutre. Pero una vez puedes escoger a dónde ir, idos a la isla de Brumas. Es la única recomendación que os puedo dar. Id a la isla de Brumas. Joder, qué cosa más divertida la trama de esa isla. Además sirve bien para levear, equiparte un poquito. Hey, you. What do you want? I'm looking for a guy who was supposedly seen in the area recently. His name is Ray. Whiny little shitbag. Reckons he's an outlaw. ¿Es el que vi antes? Do you know him? ¿Es el que vi antes en la petrolífera? No me acuerdo el nombre. No. Doesn't matter to you. It's just business. Forget about it. It could be that we are looking for the same guy. You are, you see. Well. Have you seen him? Ya se me olvidó que me trae un café, tío. Ray? No, I've not met him. El protagonista es un troll de mierda, tío. Es un puto troll de mierda. ¿Has visto a alguien que se llama Rey? Podría ser un proscrito. Dime más de ese tal Rey. No, si no es tu asunto, pues no es tu asunto. A lo mejor buscamos a la misma persona. Vale, te contaré más. Rey es tal y tal. ¿Te suena? No me suena de nada, adiós. ¡Qué hijo de puta, tío! Lucky you. Let me know if you meet the little piss streak. El nombre de Rey me suena, tío. Alguien me habló de Rey ya. Pensaba que era el proscrito que hemos encontrado antes. No, coño, a ver. Hay una única empresa que sabe hacer Gothics. Y es Piranha Bytes. Que Dios los proteja de hacer una cosa que no sea Gothic. Que sigan haciendo Gothic, vamos, hasta el final de los tiempos. Porque cuando ellos dejan de hacer Gothic, nunca más tendremos un nuevo Gothic. Ese es el problema. Eso es un pan de puta madre por hacer una hamburguesa. Con glándulas puedo hacer sopa también. ¿Qué tipo de glándulas? Los Stark sí. Seguro a los Stark aquí. Hamburguesa sanguinolenta, como me gustan. Hostia, sí que has avanzado, Sirius. Yo estoy aquí en un modo pleb, tengo duras con suerte. No es que haga mucho el chaval, pero bueno. Está aquí al menos. Estos son berserkers genéricos. Lo que sí, tío, todo lo que es el entorno de la zona berserker es muy reminiscente de los Gothic clásicos. Es una pasada. Joder. Oye, pues es bastante pleb. Voy a dejar de malgastar flechas. Apetece matarlos tú mismo, pero claramente es perder el tiempo. Mientras no lo mate un berserker de estos random, que creo que no me da la... ¡Hijo de puta! Eres una mierda. Encima dice que me quite el arma. Put that weapon away. Tu puta madre. Me roba la experiencia, me roba flechas. Cargo partida. Hay que safe scamear aquí. Quita el arma, que te veo ahí muy agresivo con el arma. Pues te robo la escoba, capullo. Mi escoba ahora. Poner en pie la sangre de la casa de Lorena. Pues no sé si te obliga a unirte a una, pero desde luego unirte a una te da muchas ventajas. Ah, hostia, que no hablé con este aún. Hijo de puta. Hola aquí, tío. Qué poco me cae bien. 25 de experiencia me querían robar. Mis cojones, mi experiencia. Mi Dume. Loco, el puto meme de mierda ya. Cuando saquen el juego de Dume verás. No se está mal aquí, ¿no? Duras, la verdad. Este puente es un poquito inútil. Toma flechas gratis. Este puente es un poquito mierda, ¿no? Son 25 experiencias que veo ahí con patas, ¿eh? Te jodan, Duras. Gilipollas. Espera, me ha dado a mí. Me cago en la puta. ¡Duras! No das ni una, chaval. Coño, ¿cómo me da eso a tanta distancia? La hemorragia me puede matar, Me ha matado, bien. Yo pensaba que varios malditos se refieren a la zona de proscritos, pero se ve que no.
Carta de amenaza, hogaza de articultor... Agricultor. Y un poquito de dinero, está bien. Cuchara elegante. Ese señor solo tenía una cuchara y se enfrentaba a bestias. Bien. Ay, el sonito del viento de fondo. Bien. Pues prefiere carne cruda. Nice. Ya es 20 horas ya. ¿Cómo te lo has comprado al final? ¿Después del primer directo? ¿En serio? Era un viciote, tío. Nunca he estado aquí abajo. Aquí abajo no hice quest en mi primer playthrough, así que esto es nuevo para mí, me hace ilusión. No es un merodero joven, pues sí, le está pegando. Buena suerte pillándome aquí, gilipollas. Ah, no consigo spoiler, Kurachi. Te lo agradezco por esta vez, pero... es más. Hostia, que no tengo la espada, tú. ¡No, cuerpo! ¡Uf! Le he looteado justo antes de que se cayera. Epiquísimo. Es que estaba por ese precio en Instant Gaming, ¿no? Está baratísimo el puto juego. Yo lo compré por 17 el mismo año que salió. El juego salió a sus 50 euros, como es normal, ¿no? Por 17 euros lo compré, tío. Es que incluso ese precio me parece un robo para lo largo y épico que es el puto juego. ¿Cómo pagas 17 euros por esto? Estoy por no seguir el camino. A ver, el tema es que si sigo el camino... Ah, pero spoiler aún así. No, en serio, no me digáis cosas así, o sea, era broma, evidentemente. Pero si no veo algo, no me lo digáis, es estupidez mía, error mío. Que me atenga las consecuencias. ¿No está en Instant Game Personal Strikers? Espera, lo regalaban en Play Plus, tengo que canjearlo antes de que agote el mes. Me lo pasaré fuera de stream. En Steam no lo quería ver ni Dios, lamentablemente. Como con Persona 5. Aunque Persona 5, os lo creáis o no, está en el top 20 de juegos que más he streameado en casi 10 años en la plataforma. ¿Os lo creéis o no? No venía ni Dios a ver, tío. Una lástima esos juegos. O sea, este tampoco viene mucha gente a verlo, pero es que este es un amor muy especial para mí. No quería bajar por aquí en un principio, quería bajar con... Ya, esa serie nunca podré acabarla acá en web, ya sabes la historia. La partida guardada peto con el disco duro. Una lástima porque quería acabar ese y lo que más ilusión me hacía era llegar al 3 y subir el 3 también. O sea, el 2 me encanta, pero el 3 llevaba muchos años sin jugarlo. Cuando empecé el playthrough del 2, el 2 lo tenía más fresco que el 3. Y tenía muchas ganas de volver al 3. De hecho, desde entonces no jugué al 3. Tengo mucho mono del 3. Lo he hecho muchísimo de menos. Pero quería jugarlos todos en secuencia. A ver, algún día, si el canal crece un poco, podría empezar un playthrough nuevo del Gothic 2 en stream. Que eso no también... Es que había varios problemas con esa serie. Uno, por algún motivo me surgió la gilipollez de la idea de leer en voz alta todos los subtítulos, todas las conversaciones. Me dejaba la voz hecha mierda, sobre todo en aquella época que no streameaba. O sea, en aquella época no estaba habituado a hablar horas y horas y horas y horas. Y claro, ponía entonación diferente dependiendo de qué personaje, ponía la voz más no sé qué. Y la voz... Estaba otro lado haciendo voces, era muy cansino al final por las cuerdas vocales. Pero además, es que claro, era una serie de YouTube. Te hacías 30 a 40 minutos de vídeo y a lo mejor sacabas uno por semana. Tardaba años en pasarme esos juegos. Ahora en stream, pues digo, venga chicos, hoy hacemos 7 horas de Gothic 2, ¿sabes? Y en 5 streams me lo paso. A lo mejor algún día que crezca un poco más el canal, yo que sé, que a estas series, en vez de 80 personas, que vengan 200. Aunque sea, ¿sabes? No te pido 1000 siquiera. Me podría pasar Gothic 2 y empezarme el 3, porque es que el 3 lo he hecho mucho de menos. Tengo más mono del 3 que del 2, pero no pienso jugar al 3 antes de terminarme el 2 en serie. He subido este nivel. Irrisorio. Aquí sufriría mucho más yo solo, Si fue un exiliado, luego lo leeré todo. El ascensor. LOL. No lo he visto. Plasma. Mod del 3 que te afecta. En principio quería pasarme al 3 Vanilla, sin siquiera el Community Patch.
Que eso no son juegos muy diferentes. Gothic 3 y Gothic 3 Community Patch. Son muy distintos entre sí. Dos juegos totalmente distintos. Esto ni siquiera me acerca a la zona de la quest, realmente. Voy a volver. Pensaba en un principio bajar con jetpack a la quest, pero luego dije, voy a hacer el camino correcto porque así al menos pillo algo de experiencia. Pero bueno, este camino me lleva a otra parte que no es la que busco. Son los droides que estoy buscando. Ya me siento un poquito más seguro que el primer día, que no podía ni salir a la wilderness, vamos. Aparte que tengo armaduras que quieras o no ayuda. Es gilipollas, pero ayuda. Un poco de armadura, un poquito de un arco un poquito más potente. Pues ya se nota, tío. Cuando suba 10 puntos más en destreza voy a hacer un poco más de daño con el arco también. Ahora tengo algo más de dinero también, podré ir comprando más flechas poco a poco. No es que las flechas respawnen en el stock de los mercaderes, porque si no, olvídate. Supongo que todos los streamers tienen algún tipo de juego fetiche que juegan que nadie de su comunidad quiere ver. Pues los de Gothic son los míos. Podría ser peor, podría ser como la serie de Valheim. Un carcaj con 10 flechas de golpe, de puta madre. Espera. Vale, pensaba que era un arco, digo. ¿Te imaginas que hay un arco mejor ahí y me lo acabo de perder? ¿Estas flechas no las he looteado, en serio? Hay otro cadáver. Es que se tira pedos todo el rato. Uf, las moscas, tío. Carta de amenaza, tal y cual. Estas cajas parece que no son abribles, ¿no? Uf, parecía que se me cae la escritura. Hay que quedarme aquí a descansar. Voy subiendo. Uf, las moscas son demasiado realistas, tío. Mal rollo los cabronas. Espero que Elex 2 no decepcione, porque este me mola. El 2, pues a saber, puede ser igual de maldito que el Risen 2. Quién sabe. Cada vez que en el 2, sabiendo que será mucho más extenso el uso de jetpack, pues dices, hostias. En teoría tengo que encontrarme con el tonto aquí. No abajo. Me pregunto si tengo que esperar a cierto momento del día. Que a veces estos juegos son así. Que el jetpack te da un poquito más de libertad y seguridad, pero no exagerado. En el 2, si se puede upgradear demasiado, veremos cómo acaba funcionando aquello. Espérate, aquí también hay un tío. A ver si va a ser este. Mana. Me acabo de insultar por la cara. Creo que sí que es él. Sten, ¿no? Tenemos a Sten. Vamos a ver con Sten. What have we here? An exile or sightseer? Are you on your way down to join the damned, or have you just come to see where all the bad people go? Come on, speak up. You won't get to use the elevator until you've told me your business. Ya estoy abajo. ¿Qué ascensor? What elevator? The enormous wheel over there. The winch down to the world of exile. What do you do here, apart from shout at passers? You watch your mouth. I'm the sole sentinel here. I do the guarding and the repairing. More the guarding than repairing right now. The elevator is bust and no one showed me how to fix it. So unless you know anything about winches, you can't get down there. Do you know anything about winches? A ver. No. Well, that saved you from yourself. No sane person enters the valley willingly. It's just traitors and failures. Pero sí y no. I thought you said it was your job to repair the lift. Yeah, and fixing this elevator is really complicated seeing as one of the gears is missing.
So unless you've got a portable smelter and forge to make a new one, you're not gonna be repairing it right now, are you? Tus decisiones importan, pero no es un juego de David Cage, por ejemplo, no es un RPG. Have you ever been in the Valley of the Damned yourself? Damned, yeah. Esencialmente 3 grandes caminos, no te vas por un campamento u otro. Como en todos los Gothic clásicos, macho. Does anyone ever get exiled unjustly? The law is clear. You have to be an idiot to break it. And our warlords are smart, really smart. They can see when someone is a threat to Goliath. That's why my job is important. I do guarding and repairing, remember? Besides, most of them down there are too busy dodging the creatures to plan an escape. Se lo dice con una sonrisa en la cara. How many exiled live in the valley? I don't know. There used to be guards that went down there to check on them, but they don't do that anymore. Not since the recent Alb attacks. Now, nobody is keeping record of how many have died or how many are still working where they were told to, so who knows? But it's their fault. They shouldn't have broken the law. Razón, tampoco le falta dentro de su propia visión del mundo. That depends. Yeah? Have you got a spare part? Spare part? Spare part? Now, why didn't I think of that? Wait, yeah. I got loads of parts for you, right here, in my pants. It's your job. Why don't you go and fetch a spare part? Because my job has 2 parts, right? Guarding and repairing. Right now, there's only one part of my job that I'm not Está aprobado, 50% del trabajo lo está haciendo. for things, then I won't be doing either part of my job. And I don't want to get exiled for How long? since the other night. It's gone. Un día solo. It was stolen, Exact. even though you were supposed to be guarding the elevator. Uy. It could be that I left my post for a short while. So, you weren't guarding the elevator, and now you're not repairing it? Clever, yeah, very clever. No, el personaje no lo puedes personalizar nada. Now I'm back at my post and, you know, maybe someone took the gear for maintenance or something. But aren't Hostia, you the tengo eso person también. responsible for maintenance? You know what? Fuck it. I took the winch apart and got rid of the gear. Satisfied? You wanted to sabotage it? I don't want anyone to leave the valley. And be honest, neither do you. Do you think it's right that those criminals get to go home for good service? While good Joder, pues people menos mal que había get leviado stuck esas here skills, without a porque si chance no lo to podría haber grow? seguido con esta quest. Fuck that. Fuck them. They got themselves sent down there. They can stay down there. You're going to tell me how I can get the gear back? Yeah, good luck with that. I dropped it down the waterfall. With Tengo un any luck, jetpack no one will de find it. puta madre. So, it's by the waterfall. Thanks. Shit, I knew. As soon as I saw you, I knew that this day was gonna be a ball ache. Dolor de cojones. I don't want it. Excellent. El otro está todo feliz porque sigo las normativas de estos. Tiro por la cascada. ¿Cómo cojones lo tiro por la... Bueno, supongo que... Sí, no parece muy lejos. Esto no es como New World, no puedo tirarme, ya está. ¿La corriente se la habrá llevado? ¿O pesaba tanto que no? This could be challenging. No demasiado, ¿no? O sea, es solo una. Y no es ni siquiera madura. I'll get this one. Mátala, mátala. Eso es. Duras, eres sorprendentemente útil a veces. Corriente acaba aquí. Joder, encuentro una seta. Sirve también para la otra quest. No sé cuántas llevo. ¿Cuántas setas llevo? Seta, man. Es Seta-man 37. Me faltan 13 solo. Seta-man. Es Seta-man. Es crustáceo, mírala. ¡Tin-tin! Experiencia gratis. El camino ya está limpio. El camino está cerrado. Los muertos lo construyeron, los muertos lo custodian. El camino está cerrado. Exclamación Elex en el chat, chicos. Estamos preparados, ya hemos hecho comando. Jeje. Me encanta la lluvia en este juego, tío. No sé qué tiene. Creo que es la mezcla de que está renderizado demasiado suave
más que la lente anamórfica, curiosamente. Sí que me pilló un poco de luz en las partículas. Yo es que paso de gastar dinero, necesito flechas. Tampoco tengo por qué hacerla tan rápido. Puedo tardar un poco más en hacer la quest. Es experiencia free, pero se me cuesta un poquito, pues mira. Z-Man. Z-Man es un crustáceo. ¿Qué coño? ¿Qué tipo de mierda de canción es esa? No tiene sentido, no rima, no tiene ni ritmo. Pero por algún motivo es muy pegadiza, tío. Z-Man. Z-Man es un crustáceo. Sorprende. A ver quién es ese guapo que hace un remix ahí, full trap. El tonto ahí. Puto ascensor de mierda, me lo voy a cargar. Voy a tirar la mierda esta por la cascada, no sé cuánto. Viene un gilipollas y dice, con que la has tirado por la cascada, no te preocupes, vuelvo en 30 segundos. ¡Mierda, tío! ¡Fuck! Me preocupa que no esté aquí el señor. Creo que no se haya bugueado por ahí. Hola. That depends. Yeah? I've got the missing gear, so now you can repair the winch. Are you sure you want that doing? Think about it. You're opening the door to criminals. We could be attacked, murdered, passed over for promotion. Who knows? Superar por un ascenso, eso le preocupa. Not asking. Fix the damn winch. So your mind can't be changed? All right. I will, under one condition. ¿Pero qué condición? ¿Tú quién coño eres? Man to man, that you will keep your silence. Ragnar can't find out that I sabotaged his elevator. All right? Mira, no tengo problemas en mantener la boca callada. You know other people will come here. Right. I'll get to work right away. Give me a minute. La de para pam pam, no suelo, la verdad. So, that's it. The elevator should work now. But if I find out that someone has used this elevator without authorization, ¿Cómo que tendré que responder de ti? No has hecho tu trabajo, gilipollas. Es más, has saboteado tu trabajo. Ahora voy a informar a Ragnar. Ahora voy a informar a Ragnar por gilipollas, por ese último comentario que has dicho. Imbécil. Encima haciéndolas del chulito, tío. Cuando el soplapollas era irresponsable en su propio trabajo. Es difícil saber cuáles misiones aquí son principales y cuáles no. Vale, no, es que no tengo que encontrar al tío, tengo que encontrar el cofre oculto. Pum, pum. ¿Qué habrá en el cofre oculto? ¿Extraen objetos otros? No. Materiales no creo. Plantas no. Comida no. Drogas tampoco. Pociones tampoco. ¿De coño estará el cofre? Pensaba que estarían otros. Pero no. Pero no. Aquí. Vástago muerto. El dueño no tenía ni idea de cómo usarlo. Interesante. Pero hago de experiencia con esta mierda. ¿Para explorar todos? Poquitos bolis. Experiencia extra. These are the things we're fighting for. I found something hidden in Baron's hiding place. What'd you find? Here. Do you think this could belong to Baron? That was Asgore's. And now we find it at a place Baron confesses coming to regularly? Huh, I'd say we have some evidence. This dead seedling was in the casket. I told you not to interfere with the evidence. Is that the seedling that disappeared on the night of the murder? It could be. Me lo has dicho después de abrirlo, para ser justos. After what you did for me, I will trust you to decide what to do with the casket. I'll take it to Ragnar, and you can consider this case done. You needn't worry about it anymore. Is that everything you have to say? The destruction of a seedling is a matter for a warlord. Your involvement is over. Uh-huh. So what happens now? I take this to Ragnar. He'll deal with it from here. You want to know what I think about the murder? Very well. Quiero recordar al amigo, si el que encontramos ahí durmiendo.
I don't think any of the people on the list did it. There's just not the proof. There's only one person associated with Ascor we've not investigated. You. Me? You were a rival to Ascor. You carry a sword. Then you find out Baron goes to where the seedling was found, and suddenly think he's a prime suspect. You can't think I did it. I do. It's simple. You... Dun dun dun! What are you talking about? You can't seriously think it was me. Tell me your alibi. You don't know what you're talking about. Me idolatra. Spend your time outside Goliad, and you spend all your time trying to persuade me not to investigate this. Then tell me. Gaby, or you'll tenemos have- bits. Poderoso Exclamación Raeven. Elex en el chat. Tiene Ragnar buena will see me pinta. dead. ¿De qué va I'm el an juego? outsider, and Ascor was born a berserker. He was known, and he was one of Ragnar's favorites. Le está admitiendo el cabrón. Kill him? Yes. Murder him? No. I found Ascor by the lift one day. He'd managed Kill him, yes. Murder him, no. Técnicamente. to kill the seedling he'd been given. He knew that would stop him becoming a paladin. He attacked me. So why hide that? And why frame Porque aún así lo ha matado. Baron's been blackmailing me. He found me with Ascor's body. He knows I'm an outsider. Who would they believe? Who do you believe? I gave you a chance. Me la sudan mucho los berserkers y Duras es el único que sí que hizo algo por mí. No le diré nada a nadie. I can see why you did it. I'll keep your secret. Thank you. No le gusta I don't know eso. what a weight this has been. A ver, el compás moral lo tienes de puta madre, pero sigue siendo un hijo de puta, Duras. I didn't want him dead, but he flipped on me. I don't think it helped that it was me. He couldn't stand the idea that he'd be facing exile while Te voy a I was encubrir. taken on as a No me warrior. gusta eso. You wanted to hide the dead seedling from me, and Berserker laws hold seedlings as sacred. The laws forbid anyone from harming them on pain of death. So why not tell Ragnar that Ascor had killed the seedling? Ascor was given a seedling to look after as part of his test. So why not tell Ragnar what happened? You could have taken the seedling. You could have shown him the body. You could have admitted what happened. Instead, you let innocent men look guilty. You'd have let them face exile instead of you. No, that's... I tried to close the investigation to point suspicion outside Goliad. And what about Baron? And what about me? Baron and I both know the truth. And I can see you won't let me have the chance I need. ¿Queréis que formamos un Do you equipo? think we make a good team, Durst? Esto no es aleatorio. Two experienced warriors like us? I feel like there is nothing we cannot do. A true warrior carries his weapons with pride. Voy a seguir tirando del hilo, o sea... Lo único que puede pasar es que puedo cargarme la reputación con él. Ragnar wants answers. This won't be over until he's happy he has them. Time for you to step aside and let me finish this. What do you mean? I solved the murder. I will get the reward. Wait a moment. I could tell Ragnar that murderer wasn't a berserker. You could also tell him it was me. You'll have to take that risk. You don't believe I can let you go to Ragnar after that? Then draw your weapon or trust me. Then do it. But quickly. The sooner we have it behind us, the better. Bien. No le puede desvelar, o sea... Es un bro el cabrón. De los berserkers ha sido prácticamente el único bro, de hecho. No el único, pero prácticamente. A Ragnar le diría que ha sido un tío de fuera y ya está. Ya ves tú, nadie sufre. Ascor ya está muerto de todas formas. Tiene pinta que no es un hijo de puta. El lanzagranadas creo que era OP. Yo no llegué a usarlo nunca. A ver, voy a guardar. You ordered the warrior Durst to investigate Ascor's murder. Yes. Ascor was a trusted and well-liked member of our people. So it was only right that his murder should be investigated by Duras. Justice will be done. Ascor's murderer must face the punishment they deserve. I have some information about Ascor's murder. Anything you know would be helpful. What have you learned?
No voy a incriminar a Varin tampoco. Varin es el único que sabe la verdad. Pero de momento ha demostrado que no va a hacer nada con ese conocimiento. ¿Por qué coño lo íbamos a matar así? Porque sí, encima es inocente realmente. Nadie de Goliath. The murderer isn't anyone from Goliath. How do you know this? None of the suspects had a clear motive or opportunity. It makes sense that it was an outsider. There is a war on after all. So why was Ascor killed? For the seedling. My guess, it was a simple robbery. Ascor refused to hand over the seedling and was killed for it. So Ascor died honorably, defending the seedling? I had started to hear grumblings about Ascor, but defending a seedling to the death. That is No he mirado leaks hoy, la verdad. Le he pasado completamente al mundo de todo, tío. see good men die for it. So we have an answer. There would never be a good result to this tragedy. But knowing that this foul murder was not committed Pobrecito. by one of our Está brothers tranquilo con una was as mentira. much as I could hope for. Y tiene al asesino I al lado. consider this matter closed. My thanks to you and to Duras for bringing me this closure. You did well to bring this information to me. Here, take this reward as thanks for ending this matter. I am surprised. 1000 pavos. Esos son 500 flechas. A mí el dinero no me importa, las flechas. Quiero una armadura tan guapa como la tuya, loco. Dámela. You can't simply buy a warlord's armor. You don't even have the rank of a cultivator, let alone that of a warrior. Why not? Slow down, friend. So, make it. Esto empezará la questline de unirme a ellos. About my... How... You have passed, Hank. You helped protect. Bourne was grateful for that. My wife doesn't. You must do. Earn the. Aún no puedo, aún me falta repo con ellos. O sea, a la mujer, la verdad es que la decepciona un poco, pero es que ni siquiera sabía que era su mujer. Pero, oye. Estamos a puntito de nivel 8, ese nivel va a ser bastante importante en la carrera. ¿Qué más quests tengo activas ahora mismo? A ver, quests. Podía convencer... Voy al ascensor. Al ascensor no, al foso. Creo que ahora con una habilidad de... Ah, no, con una no. Necesito más. No, la había probado ya. No puedo convencerlo. Puedo intentar cargarme a Drog. Sí, lo del proscrito aún no lo puedo hacer. Era Big B, no Rey al final. ¿Qué necesitaba para convencer al tonto de Rock? ¿Quién se acuerda, tío? No sé si era comprensión 2 o más bien sociabilización 2 o como coño se llame. El Cronin no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer. Esto ya lo hice técnicamente. Tengo que intentar hacer un contacto con los clérigos. A ver, ¿dónde impactó el meteorito? ¿Esto es el impacto del meteorito o esto? Porque no he visitado la ciudad Cúpula aún. Y algo me dice... No me lo spoiléis. Algo me dice que la ciudad de la Cúpula va a ser la ciudad de los clérigos. Voy a pasar por ahí. A ver qué hay. Ahora vengo con Duras además. Voy a hablar con este ya que estoy para convencerlo de quedarse aquí y no pirarse no sé dónde. Falta uno de carisma, sí. ¿De qué va el juego? Exclamación Elex en el chat. Ahí tenéis el primer vídeo, nada más empieza el vídeo y explico de qué va. Otro dinosaurio aquí. No sé si eso nos lo podemos cargar entre dos. ¿Tú crees, Duras? Es una calavera. Es un Skex. Mierda, hemos puleado otros Skex. Hemos puleado dos Skex. Sí, tú me vas a ayudar, pero son dos Skex. No he comprado ni flechas.
Duras no va a durar mucho ahí. A lo mejor aquí tiro un F9 directamente porque... Aunque estos juegos no te guían de la manita, tienes que buscarte bastante la vida. Coño. ¿Puedo evitar a los keks? Omega Lul Kek. Pipo Hans, tío. Eso sí que lo puedo matar. Es más, debería matarlo. Mátalo, mátalo, Duras, mátalo. ¡Duras! ¡Mátalo! Dame experiencia. Esa es Duras. No he comprado flechas, pero de momento me basta un poco. Los bichos pequeños tengo que ir matándolos a todos, que es carne gratis, dinero y experiencia. Duras. Dale caña. Me ha dado el hijo de... ¿Pero cómo? El AOE de estos capullos. AOE más dot encima, ¿sabes? Es que en este juego odio el melee, tío. El estamina me revienta. ¿A dónde va? Duras, cárgatelo. Dale caña, Duras. Sin miedo. Sin miedo. Revienta ese cerdo perro con cara de demonio. Duras, deja de rodar, mátalo. Duras, mata al puto perro. Duras, me cago en Dios. ¡Ay, ese es mi Duras! Así se hace. Buenísimo, chaval. Es que Duras es un compañero inestimable de esta aventura. Vale, no quiero ningún tipo de dinosaurio en mi vida ahora mismo. Es un puto jeep. Un Humvee. Eso es un troll. Eso no me molesta tanto. Entregarle las setas ahora mismo he rentado, pero es que valen 4 pavos por seta, tío. ¿Esto es matable? No lo sé. Mejor no. ¿Qué he estado aquí? A ver qué es este sitio. Pero tiene agro el cabrón. Vale, un tepeo por aquí. Tiene pinta que esto es la ciudad clérigo. Sí, mira, hay un guardia en la puerta. ¿Estos quiénes coño son? Proscritos. ¿Me atacarán? Son outlaws. No tiene pinta que sean agresivos, ¿no? Cállate, Duras. No. I Andy, can't believe that. vas con lag, ¿eh? There are reasons for us to come together. Tienen ni nombre estos proscritos. G-Gamer, el añito de sub, tremendo icono en el chat. Really bad about it. Si tuviera que ir a Rusia, Mendy, ya llevaría 2 días allí. Porque el vuelo era el día 15, estamos en el día 16. You think you can get a hold of a decent set of Alp components? I can find. Welcome to the camp of the impure, where the poor souls barred from the city stand and wait for the Alps to kill them. El icono del año está todo guapo. El de 2 años es el mejor, claro, pero el de añito ya... What do you want here? Vale, asumo que no me dejarán entrar en la We ciudad. want to be in there, in the city, as the law says we can, as the law says we should be. Those clerics are supposed to uphold the law, yet here we are. The gate's closed to us. So, outlaws from Tavar standing by the council's law. That's something I never saw coming. That's you berserkers. You always have been small-minded. There's no profit in the law. He's planning something. Si pudiera colarme en la ciudad, supongo que él estaría en la ciudad. I want to get into the city. Can you get me in? Have you tried to get in yet? No, not yet.
Well, seeing as you're not an outlaw, it's worth you giving it a try. If he refuses to let you in, then come back and speak to me. Está bien que el trigger esté bien hecho. Le dice que efectivamente ni siquiera habló con el guardia. No tiene mucho sentido pedirle que me cuele si ni siquiera sé si a lo mejor me dejan pasar y ya está. Sospecho que me dejarán pasar y ya está. Pero si les digo, oye, que quiero que me recluten, a lo mejor... Ah, vaya. Me los encontré al menos. ¿Esto es robar? Nah, este no es robar, este es para mí. Una mochilita y todo. Llave del cofre. De un mercader en el centro de comercio. Nice. ¿Y por qué está aquí la llave? Billetes. Jarra. Chatarra. Azufre. Tiene que oler súper bien. Una receta. Poción curativa 1. Creo que aún así pide química. Spoilers. Spoilers. Ah, pero supongo que les interesa reclutar. Como aún no soy nadie. No soy de ninguna facción. Pues deberían dejarme pasar y ya está. Ese isópodo se puede enterrar, ¿sí? Es un midbug, no es ningún isópodo. Nota inquietante. ¿Cómo de inquietante va a ser esta nota? Vamos a ver. Porque la última era... Bob estaba aquí. ¿What? No me será nota inquietante. Es la misma. Hostia, 200 pavos gratis, tío. Uff. Tengo ya 2k más todo lo que puedo vender. Que te calles. Ah, vale, que no le he hablado aún. Le salvó la vida. Ni siquiera le hablé, ¿sabes? Le salvó la vida, he mentido por él. Y ahí se queda. Tu compañero me mata ratas o algo. Soy un buen compañero. Vamos a la ciudad. Nenúfar. Primero Nenúfar, después ciudad. No, primero Nenúfar, después otro Nenúfar. Después otro Nenúfar. Puede que una ave cavernosa. Y otro Nenúfar. Un par de Nenúfares más. Eso no tiene muy buena pinta. Joder, qué bicho más creepy. Ahora ciudad. Un gorro de campesino, tío, que te cagas. Hola. Halt. Not a step further. No one is allowed into the city without an entry permit. You want to rush him or find another way in? Try either thing and our mechs will blow you apart. But you know, ¿Ves? Es la facción de Mendy, tienen mechas. So, try what you will. Have there been any Alb attacks here recently? With Zakor on our northern border, there are always Alb troops coming through on their way somewhere, but they don't seem to be attacking us here for the moment. But have you heard anything about Alexiters traveling through Abessa? Yeah, I have now that you mention it. Alexiter Calyx was reported to have headed north with a few combat units and a troop of mechs. Alexiter Calyx? So he's been promoted. Tell me, how long ago did Alexiter Calyx head north? A few days ago. It must be back at the ice. Así que es un poco rollo armadura Kotor, sí. What's with the interest in Alexiters? You go chasing them, you'll just find trouble. And I don't want them tracing that trouble back here. I'm asking so I can avoid them. Don't treat me like a rookie. You sound like someone who wants a showdown. So let me give you a warning. That approach is gonna get you and anyone close to you killed. Where can I get an entry ID? You can't. We're full. We're short of supplies. So the decision has come down to close the gates. The full allocation of entry IDs has been given out, and we have instructions not to let anyone else in. Those outlaws have us stretched enough as it is. I'm not saying you're working with them, but until law and order is reestablished, we can't risk any more undesirables. Cómo no, esto es muy Gothic. You'll have to wait till all this is over and done with. Bueno, pues me quedo aquí una semana o dos esperando. Who can't get in, who've taken up residence in some houses near here. Why don't you join up with them?
¿Y si doy una vuelta y encuentro un túnel? Seguramente va a ser alguna misión de estas de infiltrarse por un túnel. Nada, vamos a ver con los proscritos. Al final no era spoiler, ¿eh? No se puede entrar así como así. No nos hemos encontrado los clérigos, supongo. El tema es que normalmente en los Gothic, si te unes a una facción, te desbloquea acceso a las ciudades de las otras facciones, pero con alguna condición. Unirte a una facción es el problema. A los Berserker me queda poco para unirme, pero es que no quiero unirme a ellos. I am going, all right? If you Yes. and you got I wouldn't be here. okay. I can offer you a way to get into the city, but it's risky because you might not get out again. At least not if they confiscate your ID. Las gafas que las tengo hechas basura, como qué raro. No, no te puedes unir a otro. Bueno, no sé si es aceptando o completando. Creo que aceptando directamente. What? All right, all right. I just hope things don't go the same way they did with Cooper. The clerics have shut the city up tight. They won't let anyone who doesn't have a valid ID through the gate. Not in, not out. Fuera puedo tepearme siempre. Why would the clerics stop people leaving the city? They're stopping them meeting up with us. That's what I heard. Paranoid assholes. Anyway, we're off the point. You want in, right? And I can give you a counterfeit ID that will get you in. But, once you're inside there, I need you to go and take an ID card to Cooper. That way he can come back out again. Like I say, I can get you in. But I also need you to help me No out. suena complicado, pero se va a liar muchísimo. Does that sound like a deal? Deal. Se va a liar un montón, me van a pillar. Cooper. Good, right. That's the plan. Long term. You see, Wick has all the blank IDs. So before I can get you an ID, I need you to get me Wick. Where is Wick? Well, that there is a good question. You see, he's been gone for a while. He'd gone over to the ruins to see if there was anything worth scavenging there, and hasn't come back. You should look for him over to the northwest if you're in a hurry to get into the city. Noroeste. Just look through all the houses. He should still be there, scavenging. Muerto va a estar. Menos mal que no son las ruinas que tenemos ahí al sur. Porque esas ruinas ya vi quién las custodia. Al noroeste, ¿algunas de estas? Those creatures need dealing with. Esta zona en general me supera en nivel. A lo mejor hacer unas cuantas quests aún para los berserker me vendría bien antes de adentrarme aquí. Hay un pavo peleándose contra una rata. Pero estos RPGs son muy peculiares a veces. Bien, me llevo la experiencia al menos. ¿Significa que es él directamente? You've been out in the wilderness, right? Yes. Well, I'm looking for a guy, and I wonder if you've seen him. He's called Ray. Otra vez alguien preguntando por Rey. With a big mouth on it. Bit of a waster. You haven't met him anywhere out there? ¿Hay caza recompensas a su nombre o algo? No, Yeah. If it's a real lead, and but don't think you can go lying to me and make. Vale. La pregunta es será... La pregunta será más bien. La pregunta será... ¿Rey es algún tipo de tío útil? ¿O lo podemos vender simplemente y ya está? Creo que había animaciones contextuales aquí, ¿no? En plan, como que se cogía de la barandilla a veces cuando estaba cerca. Me suena muchísimo en un tráiler haberlo visto. Este juego lo seguía tanto que me veía todos los putos gameplays y todo. Eso tiene pinta de saqueadores. En combate. No tiene muy buena pinta eso. ¿Será Rey? ¿Te imaginas? A ver, voy a guardar y voy a bajar. A ver si es un agro o no. No, no es un agro. Hello, stranger. You should stock up Parece on un superhéroe de supplies DC, tío. before you head out into the wilderness. I have everything you need. what do you... Everything in adventure. Sí que tiene cosas, tío. Vale, me falta subir bastante inteligencia, que es lo que iba a hacer de todas formas. Oye, pues el rifle láser estoy a punto de poder usarlo. Daño 36, lo cual no está demasiado mal.
Rifle de plasma es mejor, supongo. Pero pide más stats. El próximo nivel puedo conseguir usar el rifle láser. No lo voy a comprar, pero podría. ¿No tienes flechas? No creo. Voy a vender esta mierda. Ya que estoy. Debo vender estas mierdas porque no me van a hacer falta, no creo. Combustible para lanzallamas no lo voy a vender. Células de plasma solo tengo 20 de todas formas. Cigarrillos le vendo todos. Oh, mira ese dinero de repente. Papel higiénico, fardo de dinero, tenedores, cucharas. No, mierda, 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 mira. Quiero vender las grabaciones. Lámpara, botiquines. La molina. Vaya que siempre me Diógenes. El mejor juego si tienes Diógenes. Y yo justo tengo, así que... Esta es materia prima, no la voy a vender. Los huesos los voy a vender. Las plumas las voy a vender. Las garras las voy a vender. Los dientes las voy a vender. ¿Ves por qué me ha rentado aprender a desollar animales? Que voy a sacarme 700 pavos de golpe. La mayor parte vendiendo tabaco, pero... A ver, las hamburguesas son caras también, está bien. Aceptamos. Y aquí hay un montón de loot para pillar mierdas. Parece el New World esto, tío. Qué gusto. ¿Damos esa mierda? Mátala, duras. Así me gusta. Dicho y hecho. Podría gastar 3 flechas y he gastado una. Sale rentable. La flecha vale 2 y aquí acabo de poner bastante más que 2. Bien, 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 bien. Ya, tíos, llegas y te vas a dormir, pobrete tú. Buenas noches, descanse usted. A ver si mañana es un día un poco más tranquilo para todos. Que dormir es sano, necesario y placentero, además. No tiene nada malo dormir, solo que pierdes tiempo, pero... Realmente es perder tiempo o invertir tiempo. Creo que se han cargado esa criatura los tontos. Los dos jetpacks. La puedo lootear. Mercadora ambulante ni siquiera desuella las presas, tío. Dinero, potis, chatarra, bebida de Elex. Espera, ¿la bebida de Elex no me daba cosas, precisamente? Sí. ¿Me las gasto directamente o me las guardo? Porque estas ya son... Con estas no puedo craftear nada, ¿no? O sea, estas ya son refinadas. Que son 300 de experiencia. Las guardo. Porque con ellas crafteo la otra poti. 300 de experiencia son fácil de obtener. Así que si luego hacen falta... Vale, las guardo. ¿Cómo nos vamos a chetar? No queda mucho para empezar a chetarse ya. Espera, ¿ahora puedo abrir cerraduras? ¿Desde cuándo? Correcto, los tornillos. Creo que nunca intenté abrir ganzú aquí. No sé cómo funciona. No. Vale. El tema es que ¿puedo saltarme una? No veo cómo me puedo saltar una. Porque tengo que pasar por esta sí o sí. O sea, me coge la siguiente por cojones. ¿Cómo me salto esta? No. Estoy gastándome ganzúas en esta mierda, ¿verdad? Vale, creo que es así entonces, ¿no? Sí. No.
Espera, hago estos 3. Hago este y el último. Saltártelos no puedes. Me he gastado un par de ganzúas. Durísimo, bueno, te ha costado 3 ganzúas. Mira, pues hay 2 dentro. ¡Uy! 5 setitas. Eso es quest. Eso es bueno. Bueno. Me faltan 8 solo. Porque el tío pidió 2 extra. ¿Lanza? Parece una lanza. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Espera, chatarra. Pepita de oro. Bien, 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 bien. No creo que pueda limpiar las ruinas esas. Tienen pinta que va a haber bichos muy tochos. Debería hacer más misiones donde los berserkers primero. Pero... que al guardia no sé si me lo puedo cargar. A lo mejor con la ayuda de Dura sí y todo. Ahí hay algo. Hostia, pues igual es el tío. ¿Se llama Radok? No me acuerdo cómo se llama, me da igual, primero luteo. Un anillo de robustez, espérate. Voy a mirar qué tenía de stats. Se ha cargado un clérigo. Interesante. 2 clérigos. Aún más interesante. Una planta muy interesante. A ver, quiero leer la nota primero. Sí, pero... esta es la notita del señor este. De Ratok. Confunden por cuál sea la causa, sirve a nuestro propósito. Los conflictos drenan recursos del personal, su material, serán mejor de nuestros rivales y nos comprenden mejor que el resto. Es un albo. Es un puto albo infiltrado. Hijo de puta. Coño, a ver, se ve que es un albo. Ni siquiera está infiltrado, ¿no? You once possessed great Elex abilities, didn't you? You're probably a soldier from Zakor, possibly even a commander, but you are now free from Elex and from the orders that come from the heart of Zakor. Have you come here to die like the clerics that I just killed, or are you here to trade? What can you offer me? The weapons of my enemies, never used, dropped once, well cleaned. You won't find a drop of their blood on them. I have traveled alone since I left Zakor, and I wish to remain so. Still, if you have information to give me, that would be useful. Information and shards are what an alb needs to survive in the lands of the free people. Not that either of those things help these clerics keep their lives. Tell me... They're fanatics. I was left with... well, I killed 2. It's good you aren't one of them. The dangers that we separatists face are increasing every day, and the followers of Kalan offer us nothing but threats. But I have business to conclude before we speak. It seems there are 2 followers of Kalan nearby who quickly decide. Esto me incumbe, no van a matar clérigos. You for if you that must mean. Al menos va a melee el cabrón. Duras, échame un cable, cabrón. Vienen 2 clérigos a echarme un cable. Hostia, a lo mejor me dejan pasar ahora porque les ayudo. A ver si consigo matarlo siquiera. Oye, Duras, eres un puto gilipollas. Duras, échame un cable, imbécil. Duras, es que eres imbécil, tío, te lo juro. Duras, ¿eres más tonto? Hostia, sí que tiene rifle de plasma, sí. Duras, échame un puto cable. Duras, gilipollas. Pasa de mi puta cara el soplapollas. Tiene un rifle de plasma, ¿no? Los clérigos no sirven la experiencia, que no sirven la experiencia. Se han llevado la experiencia. Voy a saquear a Radok. Duras de los cojones, tío. That dog really believed he could get away from us. No huyó. Separatist or alb, they're all impure. And he paid the price with blood. We're leaving this position as soon as the troop comes. If you need something from him... Now the alb is dead. Un casco de Planet Side. Here, a symbol of his mercy. Now it is time to take Pedazo de mierda de paga. May Kalan guide your path in safety until the albs are defeated.
Me perdí un huevo de experiencia, pero obtuve 200 también, pero joder. He subido de nivel. Y si no me equivoco... Esto es muy, muy, muy bueno. No me dieron pase para pasar, pero 25 de inteligencia. Aplicar. Ahora vuelvo al pueblo. Y puedo hacer unas cuantas quests de golpe. Tengo un TPO aquí cerca, así que no me importa. El vendedor ambulante está por ahí dando vueltas. Volvemos aquí. Tu acompañante si tú no es el salvo, supongo, pero no tengo ninguna intención. Me han traicionado los hijos de puta. Que les jodan. Eran sus motivaciones y todo lo que quieras, pero me han traicionado, me da igual. Me da igual qué razones me den. Me derrota la propia geometría del terreno, tío. Vamos con la pava esta. Ayer le quería además para camelarse la carisma 4, tío. Tiene carisma 2 ahora. Bueno. Me gustan los salvos. Señora, he de hablar con vos, no robarle a vos. Instrúyeme. Puntos de atributo. Espera, ¿ya lo he pillado? ¿En qué momento? ¿Ya había pillado los puntos de atributo el otro día? Ah, no me acordaba yo de eso. Bueno, me renta la inteligencia aún así, pero me sorprende, la verdad. ¿He pillado la otra sesión puntos de atributo y no me acordaba? Gladiador me la suda un poco. Tengo que aprender más cosas de esto, pero es que no puedo. Absolutamente nada. He pillado puntos de atributo, tío, no me acordaba de eso. No me acordaba. La de misiones me renta de todas formas, pero es que me quedan que... En otro nivel tengo 30. Me quedan 3 niveles para pillar esta. A largo plazo renta muchísimo, pero es que joder. La inteligencia tengo que subirla de todas formas para poder luego aprender a ser el alquimista. Así que ni siquiera voy a cargar partida para relocalizar esos puntos. Pero pensaba que ya no había pillado esto aún, joder. Me quedo en esto. Podría ser peor. De todas formas necesito inteligencia para usar rifles de láser. Lo que voy a hacer es comprarte unas cuantas flechas. No, teach me no. ¿Qué merecía? Unas cuantas flechas me vendrán bien. Mira, 3K de todas formas. 69 flechas. Nice, además. Están fumando aquí todos. Vale, ¿qué puedo hacer aquí en este pueblo? Poca cosa. Puedo intentar partirme la cara con el guardia, pero no va a acabar bien. El otro que... No va a acabar bien. Duras, échame un cable, anda. ¡Duras! Hijo de puta, el Duras, tío, te lo juro. Hostia, que tiene algo también el cabrón. ¡Ja, tonto! ¡Ahí te quedas, chaval! Venga, ahora vuelve aquí. ¡Soplapollas! No, no, pero... Puto personaje de mierda. ¡Eres más tonto! Guardia de mierda. Duras, no me echa ni un puto cable. No, no, le hice daño. Es que suda de mis cojones el Duras, tío. Podría echar un cable bastante tocho ahí. que ese es un NPC normal. Casi le pego un tiro. Me lo puedo cargar, tardaré un poco, pero... ¡Ay, el Duras!
Duras conjeturas contra duras. Merece la pena esa experiencia. Me esquivo una flecha del socajotas. ¿Golpeó el Duras? No, creo que no, ¿no? ¡Ya me jodería! ¡Ya me jodería, gilipollas! Nana, estos juegos la armadura es muy escasa y muy valiosa. Tiene su gracia eso. Hostia, cabrón. Esquiva putas flechas. Duras, quítate. Duras, me cago en tu vida. Duras, eres una mierda, tío. Es que eres basura. Ha disparado al cielo. Ya te gustaría que yo estuviera en el cielo, chaval. Soy un cielo. Duras, quítate. Duras. Me cago en tu vida. Joder. Me va a dar. Bien, bien, a ver si lo puedo lootear. Puedo lootearlo porque no tengo jetpack. Vale, vale. Se le ha dado una paliza a este tonto. Me gastó un montón de flechas, pero bueno. Vuelves el puesto, ¿eh? El rabo entre las piernas. You made your point. I won. Now you pay. Yeah, okay. Stop talking and pay me. Right, I'll pay. Just don't Loco. hit me again. Demasiadas palabras. Verás cómo se va con el chulito. Outlaws, clerics, and now the... But don't worry. Is there somewhere? Maybe, down, but there's room there. Pay your way. We are... Mira. Vale, pues no dio demasiada experiencia, la verdad. Esperaba más. Exclamación Elex en el chat, chicos. Elex. Tengo más quest aquí. Tengo la de proscrito. No quiero matar al proscrito. ¿Para caja de explosivos? No sé cuándo he cogido esto. No sé cuándo cogí eso. He sido denegado, sí, lo sé. Tengo que hacerlo de proscrito. No quiero matar al tonto, tío. No sé. Mato al tonto. No tiene ninguna razón el gilipollas de arriba. El tema es que no sé si necesito 2 puntos en carisma o qué coño necesito para completar la quest de manera pacífica. Sí que necesito 2 puntos de carisma para hacer la misión del rock, que eso me dará probablemente experiencia doble o incluso triple. Porque será completar la misión de rock, completar la misión de Thorgal y completar la misión de Ragnar. Una cadena de quest ahí. Voy a buscar al clérigo. O sea, el proscrito. No quiero matar al otro proscrito. No hizo nada mal, tío. Es más, se la jugaron a él. Hola. Hostia. Le he robado las cosas antes, vale. ¿Tiene alguna misión o algo? No, de coña. Sí que es un clérigo el chaval. Es un uniforme clérigo. Supongo que son esas ruinas de ahí arriba. Este sigue buscando, o sea... Así no vas a encontrar al chaval que buscas, simplemente ahí de pie. Cabrón. Tengo que encontrar no sé quién, al rey. Voy a buscarlo estando de pie en esta autopista. A ver qué pasa. Nos hemos cargado un puto albo. Sigue su cadáver ahí, supongo.
Ya, pero es que con uno tengo claro que tengo que meterle 2 puntos de carisma. Con el otro no tengo nada claro qué cojones pide porque no pide carisma per se. Es una cosa que no sé qué es. El tema es que no puedo comprar ninguna habilidad de carisma porque no tengo puntos. Qué mal estas ruinas. Cállate, Duras, no me interesa tu opinión. Tarra. Sorprendentemente poco bicho aquí de momento. Dice mientras pulsa F5. Sorprendentemente limpio este sitio. No, esperaba. My name is Lori Stetton, and I'm reporting to you direct from the Infinite Skies complex on Rocky Coast. Just an hour ago, this entire facility was shut down by the environmental authorities, and authorities have opened an investigation into the executive management, with Infinite Skies standing accused of covering up leaks and environmental pollution on a scale unprecedented in the history of this coastline. Legal insiders are already talking about a multi-billion settlement that could see the company face closure. We'll bring you more details as soon as they are released. Al final, tanto cuidar el medio ambiente para que venga un meteorito os joda a todos de todas formas, ¿eh? No ha sido muy worth it. Estamos muy cerca de la nieve. Serán esas ruinas, son esas ruinas. Que dijo, vete casa por casa. De hecho, veo a alguien ahí. No, es un poquito de mierda. Rust. No todos los juegos son Rust, ¿eh? Son esas casas de ahí. No sé por qué veo un TPO en un sitio random medioambiental. De hecho, en esa torrecita tiene que haber loot. Espérate. Qué poco se conocen los juegos de piraña, tío. $10 del exit y una ganzúa. 13 más de loot. También supongo que... Claro, esto es un nido de pájaros. Se ve un pájaro ahora mangado una ganzúa. ¡Buah! Brilla. Y se la ha llevado al puto nido, tío. Cabrones los pájaros. Hasta en el post-apocalipsis, tío. ¿Y ese escudo de energía? ¿The fuck? Pues sorprendentemente había muy poco bicho aquí. Ahora en estas ruinas habrá un montón. Aquí encontramos el prosquito. Hablando de bichos. Hablando de bichos 2. Supongo que no me dará una calidad bienvenida. Coloso de combate. ¿Son agro? Son agro. Son totalmente agro. Son totalmente agro. Joder, pues tengo que ir allí. Así que... a ver cómo coño lo hacemos. No tengo ninguna capacidad de sigilo. Este juego es así. Aquí todo es full one shot. Hasta que tú empiezas a hacer one shots. Ese es un albo, si no me equivoco. Parece que tiene armadura de albo. Pues... pensaba que estas eran las ruinas que tenía que mirar, ¿eh? Porque si no son estas, ¿cuáles? Este gilipollas está en combate conmigo. Ya creo que acabo de perder el combate. Al noroeste no hay mucho más. ¿Qué parece morir? Nada. No es un survival. Cargas partida. Hola, Nurgle. ¿Negacionistas del tiempo? ¿Pero qué coño? No creo que esos albos sean amistosos. No tienen ni nombre. Esos van a reventarme nada más verme. Supongo que es cuestión de intentar infiltrarme cuando no me vean los mechs. Esto no va a ser divertido. Por suerte no... No, sí que me ha visto. ¡Joder! El gilipollas se me queda enganchado en la roca. A ver, me voy a meter en una casa de estas. Si muere Duras, pues mira, nadie ha perdido nada. No se me ocurra guardar sin querer aquí. Aquí habrá un montón de loot, pero necesito encontrar... ¿Pero los salvos se están subiendo también? ¿O son los mechs? Voy a dormir.
¡Que no estoy! Idos de aquí. Tengo que encontrar al gilipollas ese que se ha metido aquí a explorar. Como me subo un albo estoy jodido y parece que están intentándolo. Que hay 4 puntitos en mi mapa, 2 serán mechs, 2 serán albos seguramente. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No bajes! ¡Hostia puta! Mejor no son estas ruinas, pero... tiene pinta que sí. Sálvese quien pueda y róbese el loot que sea necesario. Mierda, 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 mierda. Me están viniendo. ¡No se está mal aquí, Duras! ¡Eres gilipollas! Más tonto el niño. No se está mal aquí, ¿eh? Pero, tío, esta casa parece relativamente vacía de albos. A ver, voy a guardar aquí, aunque me da un poco de miedo porque como guarde justo antes de un one shot, adiós a la partida. Eso me pasó en Harry Potter 1, el videojuego. Esto lo puedo matar. Había unos oh, pobrecicos, tío. Da pena. Pero es que en un principio me mandaron aquí, a menos que me haya equivocado de lugar, pero... dijeron unas ruinas donde tendré que buscar casa por casa al noroeste... Levántate, gilipollas. Al noroeste de la ciudad clériga. Norte. Bueno, esto es este, espera. ¿Dijo noreste o noroeste? Porque al noroeste no hay nada. Hay mar. Vamos, es que más ruinas aquí no hay. Tienen que ser estas. No, buscaré por otras, pero bueno, de momento, pues mira, todo el loot que me puedo llevar. Eso, en Harry Potter 1, ¿os acordáis que había unos libros que si los tocabas guardabas partida de un único uso? Estaba ya en el primer juego, en los Trials de Voldemort, ¿no? En plan, todo lo que si ajedrez, que si no sé qué. Y un bicho, creo que era un bicho, me ataca, con lo cual me empuja, me caigo, me queda una pizca de salud, me caigo sobre un libro, el libro guarda partida, y cuando guarda partida me caigo al suelo y me muero. Y siempre que cargas esa partida, adivinad qué pasaba. Uf, qué puto asco ese tipo de sistema de guardado, tío. No, nunca me lo terminé. O sea, también era bastante pequeño cuando salió ese juego, ¿no? O sea, pasé de volver a pasarme el juego entero para ver cómo termina, porque, bueno, pues... te puedes imaginar cómo termina, ¿no? Un juego de Harry Potter. Son 4 números. Ese no es. Ese tampoco es. Ese tampoco es. Ese tampoco es. Tampoco es. Tampoco es. Tampoco es. ¿Dónde iba? Hay que empezar de cero. No, coño. Tampoco es. Tampoco es. Tampoco es. Vamos por un camino, chicos. Tampoco es. Tampoco es. Ese tampoco es. Tampoco es. Ese tampoco es. Por el meme hasta los pondría todos y todo, ¿eh? Tardaríamos un poco, pero tarde o temprano. ¿Te imaginas que justo te saltas sin querer el que es? Joder, es que encima no solo son tantas combinaciones, encima es con lag. Hemos hecho ya 20 de 1999, no está mal. Está mal. A lo mejor tengo ya la nota y todo que me dice cuál es la clave. No creo. No creo, porque no looté nada por aquí cerca.
¿Te imaginas que dentro hay una ganzúa y ya está? ...6831... Estaba lejos la clave. Estaba lejos. Joder. Estaba a tomar por culo. Pues mira, dentro tampoco hay gran cosa. Bueno, no, espérate. Un cartón de tabaco está de puta madre. No, aquí hay buena pasta. Aquí hay buena pasta, esto merece la pena. Solo era 6.800 y pico, ¿no? O sea... Creo que me dio por mirar esa mesa. No me esperaba que estuviera ahí al lado la solución, la verdad. Cohetes explosivos. Mega martillo de guerra. A ver esta mierda, tío. Madre de Dios. 54 de daño. Eso se pide 62 de fuerza. En 7 niveles podría usar esto. Joder. December, a ver, es que saliendo los Stark ahora en brevas, no sé si tiene mucho sentido empezar un RPG ahora mismo. Tengo tiempo de sobra para terminarme este para cuando salga los Stark. Y aún así, quieras o no, New World, también te lo pasas bien. Ya, ¿por qué no dormimos aquí? Alrededor de... nos rodean 400 mechas. Voy a dormir. Es una buena idea dormir. Y tú has estado de pie toda la noche esperando que me despierte. Me acuerdo de Joseja. Una mina. Bueno. Nada que un sueñecito reparador no arregle. No, mierda, he pisado una mina. Voy a dormir. Habrá más minas por aquí, tío. Not fun. Una voz. Se llama somníferos y funciona sorprendentemente bien. No creo que esté aquí el tonto ese. Me voy a pirar. El tema es... a lo mejor esas ruinas. Pero es que eso está al norte, no al noroeste. A ver, voy por allá. ¿Qué coño hay ahí? Pues me rentó visitar las tierras de los albos porque le roba un poco de loot. Quieras o no. Está disparando un albo. Primera vez que voy a ver nieve y la veo huyendo de un albo. La nieve es un poco cutrona. O sea, me gusta, pero... se nota que está anclada a la cámara del personaje. Padracos. ¿Cómo de tochos serán los bichos aquí, tío? Garra nevada. Tiene pinta que muy tochos. El otro sigue disparándonos, el cabrón. ¿No sigue un puto carroñero de paso? Son las ruinas de los salvos otra vez. Oh, ¿rata de cristal? Parece de carne. Tochísima. 50 experiencia. Bien, le he pillado el agro. Me quedo aquí floating. Cárgatela, duras. ¡Cárgatela, hijo de... 40 experiencia. Bueno, está bien. Sí, está anclado el movimiento del personaje, la partícula. La lluvia también realmente, pero con la lluvia no se nota, con la nieve sí. Sobre todo cuando sprintas. Porque en sí el efecto partícula está bastante currado, me gusta, pero... se nota que está anclado. A ver, ¿esto qué coño es? Tío. O la vidria con... la radio, tío. All we hear is... buena suerte, ratas. Hay muchas, eso sí, ¿eh? No te caigas.
Hostia, que solo tiene hitbox. Duras. Quítate de allí, Duras. Me cago en tu madre. Cabrón, Duras. Es que eres una mierda, tío, te lo juro. Ya veo cómo lo vas a quetear. Hay 400 millones de ratas. Duras está más muerto que Jesucristo, hermano. Aunque bueno, parece que tiene que dar toda la vuelta para subir aquí. Estás muerto, Duras. Asúmelo, vas a morir. Hostia, ¿me quedan 15 flechas solo? Ah, bueno, gasté un montón en el guardia, supongo. ¿A dónde vas, Duras? No las persigas, que ellas te persigan a ti. I'll help you, dice. Yo te voy a ayudar a ti, más bien. Y no sé si tendré mucho éxito en ello. Una menos. ¡Ay! Empiezan a morder. Quedan 3 aquí. Duras, pégale algo, por favor. Tengo 8 flechas. Me da para matar a uno con suerte. Pilla agro. Duras. Duras, tanquea. Cárgatela. Ya, pero cuando estás en combate está muerto. Vale, otra menos. Joder, qué hostión. Me quedan 4 flechas y encima se me ha bugueado el puto arco. Me cago en Dios. Bueno. Duras, cárgatelo, porfa. No puedo salir de combate ni cambiar de arma ahora mismo. Aún quedan 3. Tiene pinta que esto es muy F, ¿eh? Vale, comer sí que puedo. Ahora puedo cambiar el arco, vale. Joder. 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 No, eso sí que dio. Voy a tener que cargarme a esta. Tengo agro de otra. ¡Au! Eso ha dolido. Eso ha dolido 2.0. Duras ha caído. El gilipollas ha caído. Ah, toma por culo. Duras. Eres un puto imbécil, tío. Vale, ¿esto es un punto de guardado donde ya no tengo flechas? ¿Cómo coño se guardó aquí el juego? Au, ahí me pilla. Encima si te pilla te quita resistencia también. Vale, aquí no me pilla. Golpe. Golpe. No, golpe. 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 Esquivancia. Golpe. 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 No, no, golpe, lamentablemente. Está matando unas cuantas, Joder, y no hace el... Ah, no hizo el tajo especial. Duras, tanquéatela. Venga, que podemos con las putas ratas de mierda. Bien, Duras, bien. Así sí, tío. Así sí. Te has cargado a la minoría de las ratas, pero... O sea, sin mí no habría sobrevivido. ¿Qué se lo va a hacer? Tampoco te hubieras metido en este lío sin mí, pero... Eso no es lo importante. ¿Cuántas flechas voy a tener que comprar hasta que puedo usar armas láser? Ah, sí queda una aquí. Duras, combate. Duras, ven aquí. Ven aquí y combate. Duras, me cago en Dios. ¿Dónde coño se ha ido el gilipollas? Está ahí. Duras, mata a la puta rata, deja de pasear. Me
Cago en la vida de este señor, te lo juro. Lookout dice. Ya, estoy lookouteando como 4 años. Entonces tú te tocas las narices. ¿Quieres pegar a la rata? Deja de dar bailes con la puta espada. Pega a la rata, eso es. Ahora me uno yo al combate. Entre los dos nos la cargamos. Ese era el plan, desde el principio. ¿Ves? Ahora sí. Lleva monedas antiguas o algo. Un agujero. Double. There's nothing here. Que se puede lootear las tumbas. Bad idea. I won't get in now. It's broken. Fuck. Esto es de alguna quest que aún no tengo. Dice que hay alguna especie de healer aquí o algo, ¿no? Y la radio, tío, ¿qué tipo de señal está pillando aquí? ¿Han matado las ratas a todos? Vale. ¿Wick era el tío que buscábamos? Me quiere sonar que sí. Tenemos identificaciones, sí. Al final es este sitio. Hemos hecho la quest de entrar a la ciudad sin querer, pero... Bueno. Está bien ajustado el rey, probablemente. 5 ratas. Poción de Elex pequeña. Ahora cuando tenga química, y supongo que los clérigos me podrán enseñar a ser químico, esto va a empezar a tomar inercia, tío. Duras, quédate ahí de pie mientras duermo. Ah, espera, que los clérigos tienen radio, los cabrones. Están hablando de cosas de clérigos. Soy la polla. ¿Tienen acceso a los satélites aún? ¿Está tirando radio por satélite, tío? Flipas. Pues Wick está muerto, como me esperaba. La verdad es que... No, bajo el sol. Bandijas de carne muertas. Hace un ruido muy creepy. Esa nieve todo low-fi ahí. Para algo aquí. Estamos casi al borde del mapa. Hola, nunca he estado aquí. Además que con el jetpack tienes que poder llegar a sitios que no estaban... ¿Cómo se cae esa roca? No están nada pensados para que llegues ahí. O sea, imagino que si te subes aquí, por ejemplo, podrás ir por toda la puta montaña, ¿no? Es mucho más difícil proteger un mapa cuando el jugador tiene jetpack, la verdad. ¡Uy! ¡Esa madre que le parió! Claro que guardé aquí. Superficie deslizante es mi mayor enemigo. Una cosa que han hecho muy bien en este juego, la falta de carga casi instantáneas, porque la vas a ver más veces. ¿Habrá loot aquí siquiera? Mira como la lluvia se transforma en nieve poco a poco. La lluvia les ha salido mejor que la nieve, la verdad. Ese pedazo de mega roca. ¿Qué coño está cayendo ahí? Parecen cristales o... hielo, supongo, o algo así. Mola. Debería ir a la ciudad. No sé qué hago aquí. Pero qué bonito. Hay pisaditas en la nieve. Lástima. Espera, aquí había efecto frío. ¡Eso! Eso iba a decir. Aquí había efecto frío. Que me voy a matar por frío. Duras ni siquiera intentó entrar en plan... veo que te estás congelando. Mejor no voy para allá. Hijo de puta. Ciudad Cúpula. Me han dado un logro, saltador atómico. Me había olvidado que tiene logros de Steam este juego. A ver, vamos a hablar con otro escrito.
Nos van a pillar con las identificaciones falsas. Cállate, Duras. No me importa tu vida. Y el Hunter. Most of them annoy me. All of them annoy me. Hunter. Wick is dead, but I found the ID cards on his body. Dead? Shit. I told him whatever was there wasn't worth the risk. But Wick would do anything if it would mean him getting 2 shards he could tap together. Ah, well, give me the blank ID card. I'll work it up for you now. No hay experiencia, tío. Done. 1 fake ID ready to go. Espera, pero el guardia... Espérate. Ponía el guardia se va a acordar de esto. Él ya sabe que yo no tengo identificación y sabe que no emiten nuevas. Me van a pillar al instante. Okay, wait a second. Your image has to be added there first. So, done. Here's your ID. And this Me van a pillar al instante. Take it to him. But make sure the clerics don't see it, see him, or see you handing this over. And do it as soon as you get in there. He's been at risk too long as it is. We don't need him being held, or worse, turned into a vegetable by the suggesters. Eso no suena tan bien. Me van a pillar al instante, tío. Voy a guardar una partida separada para esto. Clérigos me pillan. Get something to drink first. Ojalá, pero es que pone que está prohibido. Sí. Yeah, it needs to be totally reworked. If you can get the spare. Los tíos me trolean. No, me troleo a todo el mundo. Me van a pillar al instante, tío. No sé, porque lo intento siquiera. ¿Pero que no me queda otra? Parece pequeña su ciudad. Más pequeña que los Berserkers. Stop, you criminal scum. You violated my mother. Not a step further. No one is allowed in. O delatar a Hunter. O delatar al tío de dentro. Joder, se mostró jodidamente legal conmigo. Me sentiría fatal delatándolo. Pero... también es verdad que así empezaría a pillar reputación con los clérigos. Aquí sale el lado egoísta o... No quiero delatarlo, tío. No quiero delatarlo. I have an entry ID. Let me through. Really? I thought I knew all the ones that had been issued. And you were here asking about getting ID before. So tell me where you got this one. Esta no se lo va a tragar. Esta tampoco. Esta tampoco. Si le digo que es falsa, ¿qué coño va a pasar? Tengo una partida guardada. Vamos a ver. It's a counterfeit. It's a fake ID. A fake? Then it's a good one. I normally spot those right off. Well, I'll have to confiscate this. What to do with you now? Seeing as you played it straight with me, you get lucky. I'll issue you with a valid ID. Just make sure you take this fake straight to Eric when you get inside, right? And that's... Ha rentado ser buena gente, tío. Oh, and there are some rules I need to tell you before you enter. First, stay away from the generators. Nobody but the technicians is allowed access to them. That sort of security is why we need to keep a rein on fake IDs. So take that fake straight to Eric, okay? Sí, o sea, a ver, es que también... ¿Qué cojones tienes que tener para... Te presentas a la frontera de un país y te dicen... ¿Dónde has conseguido este permiso? ¡Ah, es falso! Esperaba que me pillaran. That's what was laid down by the Great Council of Magalan. And the Great Council gave the clerics the responsibility for guaranteeing the city's independence. Se está jugando su puesto de trabajo. Until they cause trouble. So keep the peace while you're in there. Our suggesters are busy enough without you adding to their workload. And that's it. They pass. De puta madre. Aún así quiero darle la identificación falsa al tío que está dentro, porque si quieres salir, ninguna persona merece estar encerrado en un sitio de lo cual quiere escaparte. Salvo los criminales en la cárcel, supongo. Pero esto no es una cárcel, y que yo sepa no es un criminal ese señor, un poquito sí. Creo que no es random el contenido de cofres, no. Esto me recuerda un poco a... ¿A cuál de los juegos? Raeven 1, creo.
Sí, en Reason 1, los del monasterio. Que esos directamente... Sí, o sea, sí, hay NPCs por ahí, hay varias facciones también para unirte. Uno de ellos son el monasterio de magos. Si ves a un clérigo en ese juego y no quieres unirte a ellos, corre. Porque te va a meter una conversación, si te ves, se acerca, te va a meter una conversación de la cual no puedes escapar. Y te dice, oye, somos magos, ¿quieres ser un mago como nosotros? Si dices que sí, pues te llevan para allá y te hacen barrer el suelo porque realmente es una secta. Pero si dices que no, te pegan una paliza y te llevan a la fuerza. Esperaba que aquí pasara algo similar. En plan, dices que es falsa, bueno, pues tienes lo que querías, te llevo para adentro, pero a la prisión. Y empieza una questline de escapar y tal, pero no, te puede pasar. What's happening in the city? Nothing right now, but it's simmering. You can feel it. There was something building even before we let those Alp separatists in here. They just lit the touch paper. But hey, we're supposed to be a sanctuary, so someone decided to open the gates and let the separatists in. Voy a seguir siendo honesto con él. I was also an Alp once. You? Bullshit. Since when do separatists travel in small groups? What, you're serious? As if we didn't have enough trouble. You better stick with the rest of your crowd. Then I'll know where to find you when we need to kick you out. What's a suggester? Our suggesters are the reason things remain peaceful in the city. If someone causes trouble, then they're either thrown out, see a suggester for reorientation, or both. But don't worry, it's a positive experience that will leave you happy about life. Even so, I recommend avoiding. Es una experiencia positiva. No te la recomiendo. Es verdad, este tiene selector de dificultad. Yo estoy jugando normal. No suelen tener dificultad, ahora que lo pienso, es verdad. Of course. Need a valid ID to enter or to leave. It's important we keep the right balance here and that we can hold people accountable. Por supuesto, tenemos gente aquí a la fuerza. We can't start letting people flood in or the troublemakers will take over. Anyone who tries to get around with ID is given straight. No, pero es que si solo hay una dificultad es más fácil ajustarla, ¿no? Porque es la única experiencia que ellos querían que jugaras. Cuando hay muchas dificultades es en plan, alguna de ellas estará o demasiado difícil o demasiado fácil. Lo puse en normal, supongo que es la experiencia intencionada, de hecho. Porque en normal no es fácil el puto juego. Where can I find Eric? Just go straight down the path into the inner city. You should find him there. You mentioned the Council of Magellan. The Great Council, yes. You'll have to speak to Judicator Alois if you want to know more about that. I'm not that well informed on my history. Who's Alois? Alois is the Judicator in charge of the city. Judicator, que son Stormcast Eternals. He likes to stay close to the generators. Pero se aparta simplemente, en plan, venga, me fumo un cigarrillo mientras tú pasas y ya está. Hemos llegado a la ciudad de los clérigos, chicos. Que pues está bastante guay. Nunca la he visto. Parece como una fortaleza medieval, pero hecha con tecnología más actual ahí en el medio. Mola. Es chiquitita, eso sí. Espero más grande, eso dijo ella. ¿Cuántas questline pone aquí? Verá, aquí dentro. Normalmente las ciudades de Gothic suele haber un montón de quests. Pero no tiene pinta que aquí pueda haber muchas, ¿no? Porque es muy pequeñita la zona. Barrio Alto me va a parar ese NPC sí o sí. Este NPC me va a parar. De hecho, a lo mejor es el que busco. No, este es Eric. Eso es una referencia a los Gothic de toda la vida que te cagas, tío. Eso es romper un poco las conveniencias de los Gothic. Esa frase está hecha por los fans de Gothic, tío. Esperaba que Eric estuviera con full armadura o algo, pero parece un NPC normal. Kalan gave us the knowledge, and now look what we've achieved. A safe harbor for all people. The clerics and Ignidons say we've strayed. I say we've found the true path. Pero espérate, ¿estos no son los clérigos entonces? Porque dice los clérigos de Ignadon. ¿Estos son una facción separada de esos clérigos?
built the dome? I designed the plans for it. Then we built it together. My name is Eric, by the way. Chief engineer here. Parece jodidamente majo el chaval. I'm in charge of all the generators and technicians who oversee them. Why don't the clerics have a dome like this in Igniton? The dome requires immense amounts of energy, and the fluctuations in it have to be constantly balanced. The technology is complex. That means there's no way to cover the Horde with a shield like this. Como los clanes de los berserkers, aunque ellos viven todos juntos. Can this dome survive an Albatech? Of course. Why do you think we built it? As long as we can maintain a constant energy flow, then they can't get in. Unfortunately, achieving that isn't so easy. Some of the energy regulators are starting to malfunction again. Malfunctioning. Of course they are. Outside of... El tema de la identificación falsa. Voy a guardar aquí. Porque no sé si le voy a entregar la mía o la otra. Quiero entregar solo la mía, no la otra. I have a forged ID for you. Are you trying to get me angry? Let me guess. Gregor, the dome guard, sent you. I told him 1,000 times I'm not responsible for these things. Alois is the city's supervisor. You should report such matters to him. Go on, go and play Gregor's messenger boy. Has escogido un bando en el conflicto de Abesa. Vuelve a decirme lo que tengo que hacer y te mato. Joder, mi personaje, ¿no? No, it's all right. Just give it here. I'll take care of it. Shit, I'm sorry I bit your head off. It's just... Desde luego está escrito muy diferente a los RPGs clásicos este juego. Got enough to deal with without getting bogged down in the petty stuff. But Gregor keeps sending me every task he comes across. If there's trouble with the generators or the dome, then I'm your man. I have enough to deal with without counterfeit passes or toilet breaks for guards or shortages of hinges in the West Quarter. Still, that's not your problem. Thank you for bringing me the pass. Que parece una persona más o menos real, tío, no... No es un NPC con una única personalidad y ya está. Then a suggester can take care of the rest. Deceit like this can only lead us to uncovering a greater lie. Red Dead Redemption, pues ojalá realmente. Creo que he cagado la quest del proscrito, pero quiero unirme a estos y no a los proscritos, así que... Tengo una partida guardada de antes, por si acaso. Vale, no puedo acercarme a los generadores, es una de las normas de aquí, si no soy mecánico. Me encanta la estructura, tío, es una pasada. Están efectivamente reconstruyendo lo de un castillo medieval. Una estructura hiper avanzada tecnológicamente. Y aquí nadie me dirá, no, no uses eso aquí, madre mía. Tienes un jetpack. Todos tienen jetpacks, coño. ¿Es el siglo XXI? Hostia puta. Hasta en la puta ciudad te mueres, tío, es que... Hay que poner un death counter en este juego, tío. De momento, la mayor parte de las veces que me he muerto ni siquiera ha sido por bichos, tío. Ha sido por el jetpack. Ya... Bueno, tampoco había nada aquí. Pensaba que podría robar algo. Espérate. Eso es un nido. Cabrón, no hagas esas cosas. Sí, ganzúa. Los pájaros aquí roban dinero y ganzúas, según lo que veo. Duras, quítate. Es un imbécil. Voy a entrar por la fuerza intencionada, anda. No uses espadas aquí, que eres gilipollas, toma este rifle láser. Eso sí que podrían decirlo. No quiero hablar con él. Vamos a hacerle botomía a este. Esa cosa más mona. Robot de limpieza, es un rumba. ¿Por qué no hay un gato encima? Este es el Doctor Octopus, tío, no me jodas. Eso parece una mierda de plasma de Warhammer. ¡Alois! Yes. Is there something urgent? I have a Justo lot su to voz. do, as you can imagine. This city does not run itself. So, please excuse me if I'm short with you. This city is made up of a whole mass of confusion. Everyone looking for a new start. No one able to forget their past. Me gustó su voz, parece un hombre sabio. You're in charge here? Well,
Let's say that I'm the person holding all these threads together. There's no ruler here, we all work together. Everyone here wants something. Whatever you're searching for, it will only add to the list of demands we already face. And providing for the people we already have is a logistical challenge. That means to accommodate everyone we're on strict rations, and those rations have Déjame adivinar, vas a preguntar si puedes tener bug. Sí, sí. La tercera vez que lo preguntas hoy, pero You've bueno. been helping people. Then maybe you can understand what we have built. You've done a good thing here. How long have you been in charge of the Dome City? I've been in office for 8 years now, and it hasn't been easy. Maintaining a neutral position to the factions while fighting the Albs. By Kalan, there really are more pleasant posts they could have appointed me to. Uy, renuncia. What if someone wanted to replace you? Some have tried, yet I am still here. This city was created Se ha by vuelto the badass de repente el abuelo. They made the clerics custodians of this place and their legacy. The Great Council may be long gone, but what they stood for, a unity of purpose, a future for all of Magalan together, that is something we still believe in here. So, it is our job to remain neutral. It is our job to serve all, no matter their background, however hard our residents make it for us. Listen, the council is gone. Why care about what they said? You don't think that was a better time? Laws for prisoner exchange that assured borders, set rules for trade? Even if you don't care about the blood spilled since the council's rule was broken, the clerics swore to a code, and that includes keeping our oaths. And an oath was sworn to the council by my forefathers. That makes it my duty to see that oath is kept. Luego la película aquella donde el mundo entero se fue a la mierda por un apocalipsis y había un guardia de... ¿Cómo se llama la película? O era una serie. Había un guardia de una prisión que aún así estaba, vamos, entusiasmadísimo con la idea de mantener a un prisionero en una celda 20 años para que cumpla toda su condena, a pesar de que el mundo entero se fue a la mierda y no servía para nadie esa imposición de leyes en ese momento. How are things here in the Dome City? Tense. The battles out there are always reflected in here. Tensions run high if the outlaws attack the clerics, or the clerics attack the berserkers. And there's always the fear of an Alb invasion. Those tensions drive greed, anger, and fear. Vamos tan lejos del desierto que ni menciono los proscritos. Here, your shards will be stolen from your hand if you aren't careful. It's like the world has gone crazy. Why have things become so bad? Sube la resolución a tu pantalla, cabrón. Maybe it would help you if I tell you how things are. The berserkers have lived more and more reclusively ever since the pilgrim went into his retreat. The outlaws are more organized now the Duke has taken power, and the Alb separatists seek shelter with us to escape the powers in Zakor. All told, very dark signs that we'd face another global catastrophe. And here we are, in the middle. Is there something I can help you with? If you want to help, there is something that has to be taken care of quickly. You must have noticed that the mood is very heated here. One more issue, one wobble, and everything we've held together here will fall to pieces. One of my people has reported that the outlaws are expecting a weapons delivery. The last thing that this city needs is more weapons. And who knows who the outlaws will sell them to. I want you to intercept this delivery and bring it to me. You've been using informers to... Of course. Information is key to keep it, and missing things leave. Particularly, are you going to show me? I'll take care of that. Good. Very well then. Paige. Your target is a woman. Her name is Paige. Get her talking and hope that she brings you in on her plan. Take these shards. You may need them to buy yourself some trust. You'll have to find Paige yourself. She's a slippery customer, and we've lost track of her. Contact? Is there something I should know about her? Apart from the fact that she's one of the outlaws, no. As soon as you get those weapons, or any information, just make sure you bring them to me. ¿Tengo lo que querías? ¿Lo tengo acaso? I have what you wanted. I'm glad to hear it. ¿Ah? I hope... ¿Dónde cojones pillé la caja de explosivos? Porque no me acuerdo y mira, resulta que era para dárselos a él. ¿Dónde pillé la puta caja de explosivos, tío? No me acuerdo. Pero ha sido breve la quest. Ni siquiera conocí a Paige, creo.
Desde julio que no. Ah, qué puto hacer un ¿para qué? El valle, creo que no. No me acuerdo dónde pillé la caja de explosivos. Tendré que volver a ver el stream, tío. En algún momento cogí una caja de explosivos que decía, ¿qué cojones es eso? Sí, al principio del stream la vi. Bueno. Look for yourself. Good. I wanted the whole shipment intact. ¿Ha sido fácil? Your reward. Ah, yes, the weapons dealer. How is he doing? Is he still alive? The dealer is dead. Good. Kalan's judgment is ever present. You have my thanks, and I'm sure Kalan's as well. Ahora he mentido porque yo no me acuerdo de haber matado a ningún dealer de armas, tío. Pero bien. He subido repo con ellos, me han dado pasta, me han dado experiencia. ¿Qué coño es Page? Espérate, estoy por googlear la quest. Espérate, voy a googlearla porque ahora tengo muchas ganas de saber qué cojones acabo de pasar. Elex Page. Elex Wiki. Es una pava... Joder, en la wiki solo pone quién es. Está aquí en la ciudad, aparentemente. A ver, la quest de Shady Dealings. Es una submisión, bla, bla, bla. Bueno, la wiki es muy escasa de este juego. A ver, eliteguías.com. Tráfico turbio. Entre edificio hacia Cúpula, habla con Alois. Habla con Paige en el punto ya indicado. Pregúntale dónde obtienen sus mercancías. Vale, era el albo. Era el puto albo que hemos matado antes. Era el puto albo que habíamos matado antes, tío. Que le he looteado, ni siquiera miré lo que tenía encima. Vale, bien. Pues mira. Nos hemos saltado un trámite burocrático. Are you having a lot of trouble here in the city? Keeping the factions together is always an issue. The outlaws are always up to something, but things have gotten worse, and to cap it all, we've had a sharp rise in thefts. I believe an organized group has started operating here. Not the usual outlaws. This group seems to be ¿Qué mensajes, outside the Nerdakus? factions. From the little I've heard, they're more like a secret society than your regular set of theftmongers. I've offered a large bounty for any information that leads to their capture. And capture would be best. I want to find out who their connections are. If you can find out more about this secret society, I can make you rich. Y me estaba fijando, tío. Digo, a ver si entre las rocas esta pasa mucho viento, porque la ropa la tiene. A lo mejor es una ropa con energía especial para ondearse siempre por ahí, porque así queda más épico o algo. ¿Acabas de spawnear una caja solo para fingir que trabajas, hijo de puta? ¿Qué tecnologías tiene aquí? Vale, tenemos que descubrir un club secreto de gente que hace cosas secretas. Cuando empezamos... ¿Quién sabe? La ciudad no es muy grande. Hay que hablar con todos los NPCs con nombre, básicamente. No sé si es de aquí podría unirme a los clérigos. A lo mejor tengo que ir a Ignal o no, como demonios se llame. Proscrita. Imagínate estudiar toda la vida para llamarte siempre de proscrita. No, pásalos, aquí somos muy amistosos con los spoilers de WoW. Paso de Discord de Champe. Preguntáis la fuente también, ¿no? Vamos a robar. Duras no dice nada porque robamos a los clérigos. Llego a hacer esto en su ciudad y verás. Pues siéntese en la puta silla, roba la energía, roba el plasma, cabrón. Róbalo todo. Cuidado, guapísima. Deja la silla en paz. Células de energía, células de... Puta, es que Duras, eres tonto, tío. Estos no son los ladrones que buscas. Mierda, me ha visto. No, yo estoy aquí de paso. Se llama York. Nuevo York. Se pira, vuelvo a entrar. Y procedo a robar todo lo que he robado antes. No, yo no robo nada, Yo soy una persona pacífica que acabo de venir a la ciudad a no causar problemas. Es mi único objetivo en esta vida, no causar problemas. Sí, vete aquí. Eso es. El pan lo quiero, que podría hacer hamburguesa, tío.
Y la moneda también la quiero porque, mira. Y el cofre lo voy a abrir también. ¿Qué coño? Este es de estos fáciles. Tabaco de puta madre, eso es un montón de dinero. Bueno, nadie ha visto nada, nadie ha visto nada. Estoy aquí de paso solo. Me hice bastante rico robando en esa casa, la verdad. El tenedor también para mí. Y la lámpara de aceite también para mí. Y voy a hacerme una hamburguesa. Es un modelo mal hecho, al derrotarlo simplemente se apaga. Es lo que decían un poco las filtraciones de data mineo de todas formas, así que me lo creo completamente. Efectivamente, el data mineo, cuando el carcelero está en pose derrotado, está en la misma pose que el prototipo fallado. ¿Qué más os esperabais, tío, a estas alturas? ¿Qué más os esperabais? Si es que... Estoy seguro que han tenido como 20 planes diferentes y han escogido simplemente el menos malo. Imagínate si será el menos malo. Señora. Señora. ¿Qué coño hace usted ahí? ¿Una proscrita? ¿Está de chill? Como Tom Chilton. Separatista. ¿Dónde están los droides? Escrito con un dronecito ahí todo guapo. ¿Dónde está el Jorg ese? Quería hablar con Jorg. Jorg queso. No, literalmente es un puto necrón el carcelero. I stop listening whenever she opens her mouth. Hostia, Paige. Huh. What do we have here? Fresh meat? You would better not mean that literally. El Duras está en plan ahí. ¿Qué le has dicho a mi amo? Digo, mi amigo. I'd watch out. They're probably trying to recruit you. You wouldn't be the first to come here looking for De hecho, es que es lo que quiero, Paige. Ojalá. However you got in, you're going to find it Mírate even con tu harder espadita to de get mierda, out. pronto tener un rifle The láser. clerics are a little jumpy at the moment. You might say paranoid. So, when they do let someone in, it does make me wonder who they are and why the clerics thought letting them in was a good idea. If it's so hard to get in, what are you doing here? I got in before things got so paranoid. And I came here for profit, of course. Lots of nervous people close to the Alps tend to be willing to invest shards in their safety, you see. And getting hold of supplies is hard out here. So, if you can get them, you can sell them for a high price. Well, that was the plan. Now, the clerics have stopped me trading and cut off all the supplies. A mí de leaks de WoW nunca me dejará hacer gracia ver los foros históricos donde la gente liqueaba Warlords of Draenor. Los comentarios de esos leaks valen oro, tío. ¡Ni de coña harán eso! ¡Madre mía, qué puta fumada más gorda! ¡Dejad de trolear! O sea, ¿qué es esa mierda de historia alternativa? ¿Garros otra vez como villano? No me lo creo. ¿Cómo que un pasado alternativo viaja en el tiempo? Eso no suena a Blizzard. Ellos suelen hacer historia de mayor calidad. No sé qué. Imagínate ser Blizzard, saber que eso es lo que vas a presentar, ver que alguien lo liqueó y ver los comentarios de la gente. Estás en plan... Tío, no nos da tiempo a preparar otro anuncio para la BlizzCon ni de coña. ¿Qué cojones hacemos? ¿Qué coño hacemos? Es que no podemos hacer ya otro, no podemos echar para atrás, lo hemos desarrollado. Mierda, tío. Sabía que no teníamos que hacer ningún puto caso al gilipollas ese que estaba borracho y sugirió esta idea. And you just let them do that? Of course I didn't let them. But getting around their ban isn't simple. It's impossible to get by the guards without an ID card. And they took mine from me as part of their crackdown. Now they say... De hecho, había un pseudo-leak falso de Warlords of Draenor que... Algunas cosas se adivinó, pero otras no. Donde decía que Jaina y Anduin iban a trabajar juntos para hacer no sé qué en el Draenor alternativo.
Un comentario que me encantó es: Jaina y Anduin nunca trabajarán juntos. Son personajes demasiado diferentes, no tienen nada en común. Pues razón no le faltaba. Solo que claro, cuando no te quedan otros personajes y no te quedan escritores buenos, pues ¿lo haces funcionar? Question mark. Causing trouble. But what else is a businesswoman supposed to do when she has her business taken from her? Yeah, don't tell me. But this is about... I mean, what? But the clerics want to keep... They call it neutral. What else? I'm not going to argue with you on that. Still, let's say... Not from Tavar, obviously. They've blocked that route. Let's say I could get some... Let's say they have weapons and need shards. And that they also have the business acumen. What if I was to say... And what if I was to say that I have to find someone who... If I was to say that... I can't leave without profit. Hell, right now I can't eat. So if you blab, what have I lost? And without any guns to show, it's just your word against mine. And even Hey, you don't have to believe everything they say. ¡Alois! Que Paige ha dicho que quiere estar con los separatistas para armas o no sé qué pollas. ¡Alois! ¡Alois! He encontrado otro club secreto porque la tía me lo contó todo de golpe. Sus postres son como muy... ¡Salta la puta madre! Sus postres son como muy... No me suena a ningún tipo de facción real de la vida real, tío. Pero a la vez me inspiran cierta confianza en sus enseñanzas, tío. Yo creo que debería unirme ellos con colores así, blancos, negros y rojos. Me denotan sobre todo justicia y búsqueda de la verdad. Mira, ponen que van a purgar al pecador. Suena una facción muy interesante para unirme. Voy a unirme a ellos. Tienen aquí un logo dibujado con sangre, parece. Está guapísimo. Venga, va. ¡Eloís! Encontré a la que buscas, que era la misma que ya buscabas. Just one more term. Then I can retire. No quieres saberlo. ¿Puedo robarte la propaganda? De hecho, no deberías ofrecerme tú la propaganda, o sea. Te robo la propaganda. No sé si sales ganando tú o yo, pero... Eso es gratis. Es gratis también. Señor, aquí me llevo esto. Esto no está anclado al suelo. Para mí. Para la saca. No la puedo abrir. No mires. Quiero robar la chatarra. Digo, estoy aquí de paseo, simplemente. Una fruta. Hostia, qué camas más cómodas. Espera, no puedo entrar ahí. No, me voy. Si me lo dices así, lo entiendo. Who's there? Pero, es más ciego, por eso lleva esas gafas, supongo. Acabas de tirar un puto moco al suelo, cabrón. Puedes subir un poco la resolución del monitor, ¿sabes? O sea, te enseño cómo hacerlo. Clic derecho, control, panel de control de Nvidia. Ya te veo ya. Maybe I could adjust the receiver's sensitivity to... No. Although... Parece yo sumando 2 más 2, tío. Should I come back later? No. I've already lost my train of thought. I suppose I will have to just get used to continuous interruptions here. But... Crap. I don't suppose you can remember what I said. How many degrees was it? 34 eran. Eran 34, ¿verdad? 5 kilómetros, 34 grados. ¿Alguien más se ha fijado para contrastar información? Como alguien esté haciendo un puto clip. Verás. Creo que eran 34. No me apetece defraudarlo la primera conversación que tengo con él, tío. Creo que eran 34. Es una false memory, pero... Venga, va. 34 degrees, westwards. Right. So if I take those degrees and... No. That doesn't make any sense at all. No. Your memory is as bad as mine.
I'll just have to look through my notes. ¿Cuántos he dicho? 43 a lo mejor. Fácil confundirlos, ¿no? Se ha cancelado el juego mental. I assume you are in charge of communications. And another interruption. Can't you see I'm trying to think? But too late for that now. He perdido experiencia gratis. ¿Lo repetimos? Es demasiado cerdo ya. Yes, I am responsible for communications. Though the condition of this equipment is wretched, it would be easier to stay in contact with 2 tin cans and a piece of string. I can't keep track of how often we have power outages or equipment. Que si es abusar, tío. Cargar partida para una misión así es abusar. I do have to work out a solution to this issue. If you feel the need to talk to someone, go and try Vito. ¡Vito! ¿El pito de Vito tendrá bigotito? ¿Dónde puedo encontrar Vito? Desinstala este juego, instálate Mafia 2. Where can I find Vito? Look around out for the rat hole of a dive serving alcohol. There are 2 things Vito lives for: alcohol and conversation. Os pasa por no ver mi playthrough de Mafia 2, tío. I digress. Legendario ese playthrough, tío. Go now and seek him out and leave me to my thinking. Elex has seeped into the bones of our world and bones of our creatures, twisting them into new, unnatural forms. If Elex does this to animals, can you imagine what it will do to you? Look after your DNA. Te apagué la radio, gilipollas. Y me tiro por el balcón. Imagínate que te pase esto en la vida real. Tú ahí haciendo cálculos mentales súper chungos, viene un tío en plan... ¡Ajá! ¿Quién coño eres? ¡Ah, ya me has interrumpido! ¿Qué dije? Te dice una información falsa, te apaga la radio y se tira por el balcón. La vida real sería más graciosa si pasaran cosas así. Bueno, dicen que en Benidorm pasan cosas así en verano. Vito. No eres Vito, ¿verdad? Eres Copper. Cooper. What do you want? Do you back the clerics here, or do you want them gone? De favor, I'm for the clerics. You think they bring security? That they protect us? They say they're here to keep things safe, to keep order. But it's obvious they want to drop their neutrality and extend Ignadon's control into a... Me la suda. Not allowing Quiero armas láser. or out of the city. That's just the... Mira, aquí tenemos una facción de unos tontos que dicen que el Elex es malo, pero usan Elex. Tenemos unos tíos que simplemente se drogan, no quieren nada más. Y tenemos unos tíos que son unos fanáticos religiosos, te lavan el cerebro, pero solo una de ellas 3 tiene armas láser. Y eso es un factor muy a tener en cuenta. ¡Me la suda! ¡Quiero armas láser! ¡Déjate de albos y de pollas! ¡Hostia puta! The Albs are more of a threat than the clerics. Executions, converters, torture. Believe me, I know all about that shit. But those guys are only interested in Elex, and as far as I know, there isn't any more here in the city than there is elsewhere. So why should they show any interest in attacking a fortified position to get it, instead of sweeping up all there is out there? The Albs want all the Elex. All of it, no matter where it is. We won't get in their way. We don't want Elex. They have to see that. They'd be attacking us for nothing. No, it's the clerics. ¿Me envía Hunter? Ah, vale, que este es... Vale, coño. Hunter sent me. Why didn't he come himself? He was afraid he wouldn't be let out of the city again if he was caught. You mean he was afraid the same thing would happen to him that happened to me? Fuck it. At least the suggesters haven't found me yet. Did Hunter give you something for me? Yes, I have something for you. Thanks. I was starting to think that I would never leave this stinking cleric-infested dome. I don't know if Hunter promised you a reward, but here's something for me in any case. You've helped a good cause. Trust me. No te creo, o sea, te lo di por la experiencia. I'll see you later. Y se pira corriendo. Dios, ¿te imaginas que lo pilla el guardia ahora? Espera, ¿le informa al guardia? ¡Guardia! ¡Que este tío está escapando con una identificación falsa! Keep your pockets closed. Bueno. Uno más, uno menos. Hey, have you got to help me out and I'll tell you about the city? A couple of shards. Could save us more, if he does know something useful. Useful? I can be useful. What do you think? Will you give him something? Los pide 10 fragmentos. 10 fragmentos no es mucho, incluso si los pierdo... Llega a pedir 100, no se los doy. 10 fragmentos son solo 10 flechas. There, take this. Thanks. Thank you.
Oh, I won't forget this. And since you have helped me, I'll make sure my contacts hear about it. ¿Tus contactos sea Cooper que se acaba de pirar? Come back in a few days, yeah? I'll have something that might interest you. Tell me. Right, well, where to start? This place always has something going on, but right now, the western section's safer. You're okay there as long as you don't. The southern part, well, that is really quiet. Nothing really. Alois, he runs this place and he hates. He thinks he's God's messenger or something. If you ignore anything else. Very good. Y te digo, ¿cómo dividen una ciudad de como 10 metros cuadrados en 3 barrios? Aparentemente aquí en la parte del norte es donde no debería meterme. Vamos a ir a la parte del norte a ver qué pasa. Bueno, ahora tengo que encontrar un bar. Escrita. Escrito. Escrito. Ah, mira, otra receta hamburguesa. Nice. Sí. Dinero. Todo lo que le di al mendigo me lo acabo de mangar. No sé si no es fácil ganar dinero en este juego, macho. Sí, pero no te lo quitan por robar. Conversaciones más bien. En los Gothic era más difícil robar en las casas. No son los primeros dos. Me falta encontrar a York y al otro tonto. Y he robado ya, ¿no? Porque aquí no queda nada. No lo había robado todo, ahora sí. Y creo que robé todo ya, ¿no? Sí, aquí es donde vi a York por primera vez. ¿Eres York? Eres York, York. Aquí no hay 100 personas. Es como Cirodil. Lo menos Me prometieron que tendría comida y la quiero. Well, then I'm sorry. I'm just so sick of it. Everything was simpler when I was a cultivator in Goliath. Este es el piro de los berserkers. Everyone obeyed them. Why can't people just all work together? If you feel that way, why don't you go back to Goliath? No. Those days are gone. I left willingly to establish a world heart here in Abessa. But when it became clear that the seedling wouldn't grow, Caleb decided that we would remain here. And whatever Caleb says is best. But now, no. I can't go back. We went against orders from Goliath. If I go back now, they'll... Te exiliarían más bien. ¿Dónde está el bar? En la zona norte, supongo. ¿Está usted bien? O siga con sus actividades, yo qué sé. ¿Rorik? Hey. ¿Dónde está Imk? New here in the city, right? Yes. I thought so. I saw you come through the gate, you see. ¿Es un voyeur de esos? I want to ask you something. Have you been to Edan recently? Sí. His name is Kral. He's a guard at the Mana Shrine. At least, Por de él. was one. He thought he still had a chance to save his brother, Grimar, from the Alb Converter. Do you know what happened to him? No. No? Then... Ahora si encuentro a Kral me dará experiencia. You know, I extracted Elex from old machines. I always wanted to join the Hooded Crows and learn. My parents forbade me from trying. Not that any... And that's what got me banned. I stole mana from the shrine. And I got myself caught. I'd seen the Dome City when I was sent on patrol, so when I left Edan, this... Well, it's pointless asking me. You would have to... I won't teach, but I don't know if I... You will have to decide.
No fue de mucha utilidad de momento. Vale, estamos en el barrio chungo. Qué bonito, joder. El barrio chungo es muy bonito. A ver, vamos a meternos aquí, ¿qué hay? Aquí hay una escalera que lleva a otra escalera, que lleva a otra escalera, que lleva a un muro. Sí, entiendo. Hay que hacer una ciudad cúpula sí o sí, porque con jetpack si no te colarías al instante, bueno. De que a los salvos puedes ir ahora mismo, la cuestión es que no vas a durar mucho, aunque sea solo por el frío. ¿Qué hace este swap? La... cosas mecánicas. ¡Mira! Joder. Como que mi gente. ¿De qué va esta pava? I was an alp myself once. Yes. You stopped taking Elex. That is rare, which makes me question how you No es calvo. Ah, bueno, gran conversación. Volvería a tenerla. Me llevo la escoba. Hey, you. Hey, it's you. ¿Me reconoce? It's me, Jax. I heard they shot you down. That you were dead. Apparently that was wrong. But if you're here, does that mean you're a separatist now? Will you stay here and support our cause? I'm sure you would be very welcome. Pero si aún así puede ser fiel a los salvos. We've broken free from Zakor, from being slaves to Elex. Would you be... good. We have to stick. They will doubt us until the day. I mean, they don't even... Among all these warring people, it's the only... Déjame venderte un montón de mierda, espérate. Después hablamos. A ver... ¡Hostia, el anillo! Me he olvidado que tenía un puto anillo. Me he olvidado por completo que tenía un puto anillo. A ver, ¿qué le vendemos? La típica mierda de siempre. Cigarrillos, todos. Papel higiénico, sí. El suave también es más caro. Monedas antiguas, todas. Fardo de dinero, todo. Oh, mira esa pasta cómo va subiendo. Mira cómo va subiendo ese pastoncio. La escoba que acabo de pillar a tu lado, te la vendo a ti. Todas las lámparas, el botequín. Huesos todos, todas las plumas, todas las garras, todos los dientes. Y si tienes flechas... Algo me dice que no tiene flechas el capullo. Tiene Elex. Ay, cállate, Duras. Nadie te pide tu opinión. This city is a place of freedom. The outlaws claim the clerics say the berserkers, they don't seem to know what they're doing. I think people that we are all, it is good that the berserkers are all, we need the protection offered. We've persuaded people here that we are worth a chance, and the Albs and Zakor want us dead. If we're to stay, we need someone to get to Caleb and York. They are key to our future. About the threat. What is... Jorg is a berserker. He's accused us of spying for the Albs and Zakor. He claims he saw us handing over information about the shield generators. ¿Algo que hace interferencia? No creo que es algo mío. But the free people are prisoners to emotion. It makes them doubt logic. They have already thrown one of our group. ¿Te refieres al suplete de atrás? Now they are threatening the rest of us with the same fate. We are no friends of the Albs and Zakor. They would see us dead. Oh, good. It is best to... Caleb is already attempting further, but it is Jorg's statement that is... If people... But if Jorg... Vale, tengo que ganarme sus beneplácitos.
¿Se llama caja? Creo que es una persona más bien. La misma cara que una tía que conozco, Berserker. Esto está la polla de del que gilipollas ese me juzgue, tío. This is a place away from the war. If the people here wanted to join a faction... So there's no faction. Well, the clerics keep order, but it's not like the Horde where entry means you have to join. Are you? You know you wouldn't need to defuse... Damn, this is like being back at... You're... I don't answer to Edan. And I stand as their... My only connection to Edan is my magic. Have you been exiled from Goliath? Exile? There are those in Edan who want to use my magic for their... Ever since they changed me. They're mad. I'm becoming stronger and stronger. Una maga. It is terrible. If that... I do. I have. But sometimes it overwhelms me. That's why I fight alone. The warlords wanted to test me. Now I need to find a solution myself. I could... Use? There's a word I've heard too much. I could help you. What do you know of what I need? Elex mark, mana, chems, exposure from food. You have its mark on you. La elegida. I took Elex. Took it? You were fed it. You were an Alp soldier. Well, it seems we have something in... We've both been fed Elex, and neither of us know what that... What do you do? And what exactly? I am going to end this war, and I'm trying to put together a group skilled in it. And you think I'll take part? In return, I will help your quest. You said yourself, the longer you stay here, the more dangerous. La música ha cambiado la de reclutamiento. You really want to protect them. Even if that's true. I was an Alb. I know Elex, and I know the nightmares and the problems of trying to control. And I know se pone todo comprensivo el personaje de repente. We can help each other. And it's not like I have other options. Not in the long term. You're right. I'll wait by the main gate. You should stock up here. I will meet you. Just don't keep me waiting. That was well done. Vale, de repente tengo una misión nueva totalmente inesperada. Una prosquita random, un albo random, exalbo. Están los exánimes, están los exalbos. Unos exaltados, que antes eran altados, ahora son bajitos. Los exaltados son bajados. Vale, a ver. Había un guardia en la torre de maná. Pero ¿cómo voy de experiencia? No he pillado una mierda realmente. No, me he quedado todo para el 9. Escapó una caja el cabrón, que es Solid Snake, tío. Este parece ser que es Solid Snake, tú. Ponla, ¿por qué no? Si a la peña le interesa. ¿Me llevarán al bar? El del bar, el mejor elfo de la historia. Siento que hacemos un progreso muy bueno estos días, tío. Ya he superado mi playthrough original. Y más rápido. Me parece que el bar es esto a la derecha, entonces. Tengo que buscar a un tío en el bar. Cuidado, ladrones. Confundo el looteo con la opción de sentarse. Que no quiero sentar, solo quiero lootear. No estoy cansado, estoy pobre. They say that, but you know they collect Elex for themselves. Traga perras, ¿qué es esto? Will to live. Ahí está Vito. Joder. Eso es. El soplete se oye hasta desde aquí. Escopeta de doble cañón. Ah. Ahora, Vito. ¿Tienes noticias para acompañarnos el trago? I presume you're talking about news from in here. I don't hear anything much from the outside.
future of the domed city is the only topic people are concerned about right now. That's pretty much all. There's been peace in here for years. Ha habido peace aquí durante años. We're all set for things to boil over. I don't want to say it's the clique, but who else do we blame? Now that everyone is paying, roaring. Not many people. It's me that's holding the bill and hoping to get paid before I run out of supplies. Speaking of which, do you know where I'll pay real shards to... Most people try to earn a profit in your situation, huh? Try, yeah. Achieving is something different. I'd rather you get the supplies honestly, but if you take them from people... But if you steal from those with nothing... ¿Quieres comerciar? A crédito. Poción de Elex, eso ya lo sé. Eso ya la he robado. Bueno, he robado esta, no esta. Necesita Elex y licor. Y química 1, que aún no sé quién coño me la puede enseñar. Nah, paso. Pues al final Pito no me dio ninguna... Nada. Come over here. Let's get a drink. Oh, yeah. ¿Qué se celebra? Me apunto, venga, va, ¿por qué no? Una excusa para beber. He bebido en Project Zomboid, voy a beber aquí también. Me falta beber en la vida real. I believe. Drink up to the end of our days. Here, my friend. To what's... And now, tell me about... No sé quién es, pero me acabo de dar una cerveza, ya me cae bien. Or have you just been sitting on your ass? I've done. You have to have balls to challenge. Here. Me da otra cerveza. What? Fuck the berserkers. Fuck the berserkers. Lo imprimiría en un póster, tío. They would have exiled me to the valley sooner. Fuck them. You can have it, and if you want to earn something for nothing, those assholes just ask right. He knows it's not. Why do you want me to It's about time someone paid. That lying shit is telling people I killed a family out in the... I killed 5 families out in the Badlands. Parading around out there. Hardly a weapon between them. Those dipshits got them. And now Riley spread it all around the dome. But if someone else would have shut him up, take care of him. Well, the last time I was too No drunk. puedo pegarle a un tío que me dio 2 cervezas. And the guards didn't waste a second. But my guess is he must be a... Excellent. This isn't over. Y el otro en plan, ¡excelente! Te han dado cerveza gratis. Oye, te han dado 2 y somos 2. Las 2 son para ti, ¿verdad? Vale, ya lo entiendo. Ya entiendo cómo funciona esto. A ver. Me interesa bastante la misión donde convencemos a que no echen a los salvos. El tema es, mi misión principal ahora mismo es encontrar alguna prueba de ese círculo secreto que hay aparentemente dentro del domo. Para unirme a los clérigos, para ganarme el beneplácito de Alois. Y de ahí no sé por dónde tirar, la verdad, porque los salvos podrían tener información. Para lo de los salvos, lo más rentable sería volver a Edan, bueno, a Goliath, y a ver si encuentro al amigo de este gilipollas para decirle, tu amigo está bien, no sé qué, no sé cuántos. Así me gano su confianza. Y básicamente lo puedo arruinar. Porque es lo que toca. Lo que toca. Tenemos que curarle el tata a una de las facciones. Pero lo tenemos que hacer mañana. Porque son las 2 de la mañana y en 6 horas abre el banco. Y como me encantan los días que tengo que ir al puto banco por la mañana. ¿Cuántas horas de stream hemos perdido en estas últimas 2 semanas? Porque tengo que ir al banco por la mañana, tío. Una maravillosa experiencia. Así que, F5 por aquí. Y créditos por aquí me temo, mis buenos señores. Si encuentro sobre todo la página de los créditos, que me doy cuenta que no la tengo abierta. Joder. ¿Dónde cojones está la puta página de los créditos aquí? Es que no para de cambiarme el puto Windows 10. Mira, justo me tira sub un buen señor. ¿Quién es? Fusa. Muchas gracias por ese resub. Lamentablemente, bueno, tú también te vas a dormir, así que ni siquiera te parece gran cosa. Si os habéis perdido algún capítulo de Elex, chicos, exclamación directos en el chat. Ese comando es importante porque poder subir la serie Elex entera allí. Salió el primer vídeo de Elex ya. Mañana creo que sale... Bueno, mañana igual publico 2 vídeos. Elex 2, Elex parte 2
y Project Zomboid parte 1, porque ahí voy a petar bastante el canal de vídeos, la verdad. Vais a tener todos los directos así importantes resubidos ahí sí o sí, porque, joder, porque son importantes. Así que echadle un ojo, si os habéis perdido cualquier trozo de cualquier stream de estos días, hay horas y horas y horas de contenido allí, no tiene ni publicidad de momento porque no tenemos partner con ese canal, es demasiado pequeño. De momento me temo que me voy retirando porque intentaré pues dormir, me meteré tremendo somnífero, espero que me deje despertarme a las 8 de la mañana para ir al banco. Iré un poco más allá de la hora del cierre, a las 8:30, 9. Y espero que por fin me solucionen los problemas que tengo, porque esto está la polla de verles la cara, honestamente. De momento, me retiro. Como siempre, ha sido un placer estar con vosotros aquí un ratito más. Mañana seguiremos con... bueno, con Elex seguro, con Project Zomboid no lo sé, porque durante el día 17, lunes, me llega Imperium 1, 2 y 3. Y si me llega... mi máxima prioridad será grabar esos vídeos y sacarlos lo antes posible de Warhammer. De momento me retiro. Como siempre ha sido un placer estar con vosotros, chicos. Sed épicos, sed sexys, más de 2. Y hasta la próxima. Raeven out.